61 Zorro Novelas ligeras My friends. Recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. Eres verdaderamente hijo de Tate. Tus rasgos son muy parecidos, pero eres mucho más guapo que ese tipo. Lidun rió con ganas. Tras pronunciar Lidun el nombre de Tate, el ambiente cambió repentinamente, transformándose inexplicablemente en una gran reunión familiar. Además de Lidun, muchos otros hablaron con él, lo que le resultó un tanto extraño. Independientemente de los recuerdos del cuerpo original de Tate, él, como transmigrante, nunca había conocido a ese viejo tacaño. Pero también estaba claro que estas personas no solo eran exsubordinados de Hiro, sino que también tenían una relación cercana con su padre. Matar a alguien y luego atacar su corazón, Ozai, eres realmente algo. Kan volvió a tomar nota mentalmente contra Ozai. La actitud de Lidun ayudó a que los demás se relajaran. Algunos preguntaron en privado por Kan, mientras que otros observaban con curiosidad a Azula que estaba a su lado. Al fin y al cabo, eran demasiado jóvenes. ¿Qué clase de misión de rescate enviaría solo a 2 niños? Al otro lado, Kan también observaba al grupo que tenía delante. Tras largos períodos de huida, todos lucían desalinados y desprendían un hedor extraño. Más que un ejército, parecían un campo de refugiados. Sin embargo, al mismo tiempo, la calidad que demostraron fue sorprendente. Incluso al despertarse sobresaltados, reaccionaban con rapidez. Aunque al principio sintieron un breve momento de pánico, respondieron de inmediato, demostrando estar bien entrenados. Ese tal Tate siempre presumía ante nosotros de su esposa e hijo. Después de aquella batalla, nosotros, los hermanos, íbamos a cuidar de ti y de tu madre por él. Desafortunadamente, después de que Ozai ascendiera al poder, nos disolvió inmediatamente, lo que nos ha llevado a nuestra situación actual. Mientras hablaba del pasado, especialmente de lo que sucedió después de la muerte de Tate, Lidun sintió algo de vergüenza y tristeza, porque no solo no lograron traer de vuelta a Tate sano y salvo, sino que tampoco pudo cumplir su promesa. Entonces, Lidun, ¿cómo estás tú y tu madre ahora? Mamá decidió seguirlo tras enterarse de la muerte de papá en la batalla. Lo lamento. De repente, el aire se volvió más denso. Kan lo consoló rápidamente. Está bien. Después, el tío Hiro me cuidó y me ayudó como su discípulo, enseñándome personalmente Firebending. De hecho, me ha ido bastante bien. Aunque dijo esto, su corazón latía con fuerza. ¿Qué demonios? No he venido hasta aquí para hablar de la familia y hacer un drama lacrimógeno. Es Lord Hiro. Así son las cosas. Sabía que nunca engañaría a nadie. Al escuchar las palabras de Kan, la expresión de Lidun finalmente se relajó, pero al segundo siguiente volvió a ponerse serio. Aún así, la decisión del señor Hiro esta vez fue demasiado precipitada. ¿Cómo pudo permitir que ustedes 2, niños, emprendieran una misión tan peligrosa? Finalmente, estaban llegando al punto clave. El ánimo de Kan mejoró y dijo. En realidad, esta vez no fuimos enviados por el tío Hiro. Al contrario, recibimos órdenes de Ozai para llevar a cabo esta misión. ¿Qué? Aunque Kan se sintió bastante impotente ante el largo periodo de charla trivial anterior, fue precisamente por ese tiempo de conocimiento y comprensión mutuas que Lidun y los demás ahora confiaban profundamente en la presencia de Kan. Kan era hijo de su difunto camarada y discípulo personal de Hiro, a quien seguía. También conocía a White Lotus. Si no fuera porque él y Azula eran demasiado jóvenes, probablemente no habrían albergado la menor duda. A continuación, Kan explicó brevemente la situación actual, incluyendo la partida de Hiro, las órdenes de Ozai y las dificultades actuales. El mayor problema entre ellos eran las órdenes de Ozai. Les había ordenado eliminar a los antiguos subordinados de Hiro y proclamar el precio de la traición, pero el objetivo de Kan era rescatarlos. Necesitaban garantizar el éxito de la misión y, al mismo tiempo, salvar vidas. Y para que el plan tenga éxito, necesitamos absolutamente la cooperación y la confianza de todos. Kan dijo solemnemente. Tras escuchar la explicación de Kan, nadie presente volvió a tratarlo como a un niño cualquiera. La situación de Kan no era menos peligrosa que la de ellos, pero la afrontó con facilidad, incluso encontrando la fuerza para idear formas de ayudarlos.
Esta habilidad hizo que la mayoría de los presentes se sintieran inferiores y disipó cualquier atisbo de subestimación. En ese momento, Azula, que había estado esperando en silencio, finalmente fue mencionada por Khan. Él la presentó a la multitud. Esta es la princesa Azula, la princesa Fire Nation, sobrina del tío Hiro e hija biológica de Ozai. La multitud se estalló inmediatamente en un alboroto, interrumpiendo el discurso de Khan. Hizo una pausa y luego volvió a enfatizar en voz alta. Ella es una de nosotras. Debido a su descontento con la tiranía de Ozai, se unió a la resistencia arriesgándose amplia. Y con su ayuda, este plan tiene posibilidades de éxito. Azula saludó a todos sin humildad ni arrogancia, y dijo con justa indignación. Todos ustedes son funcionarios meritorios que se han dedicado al Fire Nation. Las acciones de mi padre son verdaderamente desalentadoras. Esto es completamente erróneo, y jamás permitiré que las vidas de ustedes, funcionarios meritorios, se sacrifiquen en vano. Este discurso fue completamente improvisado, una actuación espontánea de Azula, pero su expresión justa cautivó a todos y los hizo sentir vergüenza de sus prejuicios anteriores contra ella. Claro, ¿cómo podría alguien traído por Khan para ayudarlos a ser una mala persona? Li Dun quedó maravillado tras escucharla, exclamando. Jamás esperé que la princesa Azula fuera alguien de tan profunda rectitud, al igual que el señor Hiro. Parece que esta nación no ha caído completamente en la oscuridad. A pesar de haber sido mencionado junto al detestable Hiro, la expresión de Azula permaneció inalterable mientras respondía cortésmente. Es simplemente por el bien de esta nación. Todos la volvieron a elogiar y admirar. Khan miraba fijamente al frente, intentando no mirar a Azula. La actuación de Azula era impecable, pero temía perder la compostura de repente. Pensando en el comportamiento habitual de Azula, y luego mirándola ahora, ¿era realmente la misma persona? Tuvo que admitir que, en términos puramente interpretativos, Azula quizás ya había alcanzado otro nivel. Los diversos mejores actores de su vida anterior probablemente no podrían actuar tan bien. Con la presentación de ambas partes, Li Dun finalmente se puso serio. Aunque llevaban días atrapados, hacía tiempo que estaban dispuestos a morir para demostrar su determinación. Pero si ellos podían vivir, ¿quién querría morir en el olvido, sufriendo una injusticia? Y ahora, no solo tenían esperanza de sobrevivir, sino quizás incluso esperanza de un día en que las cosas se arreglarían, lo que les infundía un ánimo ilimitado. Lo entiendo. Haremos lo que necesiten, cooperaremos con todas nuestras fuerzas. Li Dun dijo con firmeza. Eso es lo que estaba esperando. En este punto, se cumplieron todas las condiciones y Khan finalmente mostró una sonrisa cómplice. Tras ultimar todos los detalles, ambos regresaron sigilosamente al campamento militar. En cuanto Khan regresó a su tienda y se tumbó en su cama, una ola de agotamiento lo invadió instantáneamente, haciéndole quedarse dormido rápidamente. En su sueño, vio a Hiro, a Li Dun y a su equipo, e incluso a ese viejo tacaño. Finalmente, vio la sonrisa siniestra de Ozai. Se despertó sobresaltado. Azula durmió plácidamente hasta bien entrada la mañana. Al despertar, vio a Wolf aún vigilando fuera de la tienda. Recordando su conversación con Khan el día anterior, fue directo al grano y le preguntó si estaba dispuesto a jurarle lealtad. Ante una pregunta tan arrepentida e importante sobre la lealtad, Wolf no pudo evitar quedarse atónito por un momento. Pero tras recobrar la compostura, ganó sin dudarlo. Aunque en cierto modo no tenía otra opción, eso no significaba que estuviera obligado a unirse. Al contrario, llevaba demasiado tiempo esperando este momento. Tal como Khan había predicho, al verse amenazado por Azula por un lado y temer el conocimiento de Ozai por el otro, la presión constante de ambos lados lo había atormentado durante años. Ahora que se había unido por completo al bando de Azula, ya no tenía que preocuparse por sus amenazas. Si bien la presión disminuyó considerablemente, aquellos viejos antecedentes de chantaje se convirtieron incluso en logros. Era, sencillamente, doblemente gratificante. Además, tras haber servido en el Palacio Real durante muchos años, comprendía bien la situación de Azula y también era consciente del considerable favoritismo que Ozai sentía hacia ella. Precisamente por eso, Azula lo tenía tan controlado. Tanto él como Azula habían cometido errores, pero si se descubría, Azula quedaría confinada como máximo durante unos días, mientras que él no solo se enfrentaría a la cárcel, sino que posiblemente incluso perdería la vida.
¿Cómo demonios se suponía que iba a jugar a este juego? Por supuesto, ahora ese problema ya no era un problema. Mientras Azula no cometiera un error grave, su futuro estaba absolutamente garantizado. La idea de alcanzar grandes alturas junto a Azula en el futuro se disipó al instante todo su sufrimiento y resentimientos pasados, y se sintió completamente renovada. Y cuando se enteró de que fue la sugerencia de Khan la que impulsó a Azula a querer reclutarlo repentinamente, se sorprendió mucho y su impresión de Khan cambió ligeramente. Khan, como discípulo de Hiro, lo había traicionado y jurado lealtad a Azula, siendo incluso enviado por Ozai para llevar a cabo dicha misión. Aunque no lo expresaron abiertamente, en su interior sentían un profundo desprecio por Khan. Aunque ahora parecía no tener derecho a decir tales cosas, Ozai y Azula eran, después de todo, padre e hija pertenecientes a la misma facción, por lo que la situación era claramente diferente. Sin embargo, a partir de sus interacciones de estos últimos días, también pudo ver que la relación entre Khan y Azula era extraordinaria, aparentemente mucho más allá de una simple relación de subordinación. Aunque desconocía el motivo, ahora que había decidido jurar lealtad a Azula, él y Khan se habían convertido en colegas que trabajaban juntos y tenían que cambiar sus puntos de vista y actitud originales. Entonces, preguntó Azula. Alteza, ¿cómo debe tratar a Khan? Azula reflexionó un momento y dijo. Si ocurre algo cuando yo no esté presente, siga sus órdenes. De lo contrario, mantengan el statu quo. Si hace algún movimiento extraño, olvídalo, simplemente ignóralo. Dejémoslo así. Tras hablar, de repente recordó algo y le advirtió con tono significativo. Además, si Khan se entera de nuestra conversación. Sí, este subordinado lo entiende. Wolf creció rápidamente, pero se sintió aún más extraño por dentro. Desde cualquier perspectiva, Khan no parecía un simple subordinado. Se le había otorgado un poder tan grande, prácticamente el de un segundo al mando. Al recordar las charlas y risas que habían compartido durante el camino, no pudo evitar sumirse en profundos pensamientos. Khan y Azula no se llevaban mucha diferencia de edad, y él era realmente guapo. ¿Podría ser? No se atrevió a pensar más, solo se produjo un sutil cambio en su impresión de Khan. A Azula no le importaban los pensamientos de Wolf. Tras resolver este asunto, se estiró y salió, preparándose para encontrarse con Khan. Como si recordara algo, se volvió y dio las instrucciones Wolf. Notificar al guardia real para que se reúna y se prepare para la misión. Este páramo desolado es realmente aburrido. Terminamos la misión pronto y volvamos pronto. Alteza, ¿piensa usted dirigir personalmente a las tropas en la búsqueda? Al escuchar las palabras de Azula, Benson sintió un dolor de cabeza. Ayer lo estaban haciendo tan bien, ¿por qué de repente se ha vuelto tan proactiva hoy? Aunque ser proactivo era algo bueno, él prefería que Azula permaneciera como estaba ayer, al menos de esa manera no tendrían problemas adicionales. Así pues, meditó cuidadosamente sus palabras y aconsejó con cautela. La valentía de Su Alteza es encomiable y nos ha impresionado profundamente. Sin embargo, el enemigo es muy feroz, ¿qué pasaría si? ¿Crees que te estoy pidiendo tu opinión? Azula no quería oír semejante tontería. Interrumpió su discurso sin miramientos y se burló. Simplemente te estoy dando una orden. Solo tienes que hacer una cosa. Ordenar a los soldados que despejen el camino o encontrar a alguien con sentido común para que ejecute mi orden. Supongo que no será difícil, ¿no crees? Sí, este subordinado obedece. Benson no tuvo más remedio que obedecer a regañadientes. A pesar de la gran humillación, tuvo que desplegar temporalmente algunas tropas para que los siguieran, listas para auxiliar al equipo de Azula en cualquier momento. Azula era una princesa. Si algo le sucediera de verdad, ni varias de sus vidas bastarían para compensarlo. Después de que Azula y Khan abandonaran el campamento militar con Royal Guard, Khan finalmente comenzó a charlar con Azula. Bromeó. Dicen que un dragón poderoso no oprime a una serpiente local. Si ofendes a un grupo de personas cada vez que sales, ¿no temes que alguien te haga la zancadilla? Azula dijo con indiferencia. Si se oponen a mí, los que deberían tener miedo son ellos. Además, no creo que unos cuantos tontos puedan causarme ningún problema. ¿Eso mismo pensaste durante nuestro primer partido? Callarse la boca. Azula estaba furiosa y avergonzada. Aquel partido, en el que Khan,
que era mucho más débil que ella en aquel momento, le dio la vuelta a la situación y ganó. Fue sin duda uno de sus momentos más vergonzosos. Por supuesto, la razón de esa memoria profunda no era solo esa. Wolf, detrás de ellos, observaba en silencio a los dos riendo y jugando. Antes, simplemente pensaba que tenían una buena relación, pero ahora parecía tener un significado diferente. Después de un tiempo, finalmente se acercaron a su destino, y la Guardia Real ya había descubierto rastros del enemigo. Wolf se sorprendió y desconcertó al ver cómo Azula conocía al escondite del enemigo, y en ese momento, Azula de repente ordenó a la Guardia Real: preparaos para la batalla. Además, quiero que los capturados a todos vivos. No quiero ver a ninguno muerto. Pero Ozai. Wolf inconscientemente quiso recordarle a Azula las órdenes de Ozai, pero al darse cuenta repentinamente de su identidad actual, se corrigió rápidamente y respondió: sí, obedezco. En cuanto a la orden de capturarlos vivos, como los Royal Guard más élite de los Fire Nation, confiaban bastante en sus habilidades. Entonces, Azula agitó la mano y ordenó: todas las unidades, ataquen. Con eso, el plan comenzó oficialmente. Cuando las fuerzas de Khan descubrieron a sus oponentes, Li Dun y su grupo también divisaron el contingente de Khan. Tras un breve enfrentamiento, estalló la batalla. En apariencia, las fuerzas de Li Dun sumaban casi 100, mientras que las de la Guardia Real constaban de solo 20, una enorme disparidad en números. Sin embargo, entre la fuerza de casi 100 miembros de Li Dun, había menos de 10 Firebender, y estaban algo fatigados por su larga huida. Su fuerza ya había disminuido en un tercio. En cambio, todos los miembros de la Guardia Real eran Firebender, y de élite además. Tras un día de descanso, estaban de muy buen ánimo y en plena edad. La brecha entre un maestro de los elementos y una persona común suele ser difícil de superar, y más aún cuando Wolf y los demás son élites entre las élites. Lógicamente, la batalla debería haberse convertido rápidamente en un asunto desigual. Sin embargo, la orden de Azula de capturarlos vivos significó que Royal Guard no pudo usar toda su fuerza, lo que dio a las fuerzas en desventaja de Li Dun cierto margen de maniobra. Las personas comunes y corrientes con experiencia y los pocos Firebender, a través de su cooperación, apenas pudieron contener el ataque de los Royal Guard, pero eso fue todo. No pude lograr más resultados. De este modo, la batalla entró en un equilibrio delicado y frágil. Y justo entonces, Khan y Azula entraron en la nevera. A través del plan que discutieron anoche, entendieron que para completar este peligroso plan, Khan y Azula primero tenían que completar la tarea de Ozai, y tenían que hacerlo espléndidamente. Para ello, las fuerzas de Li Dun debían ser capturadas por ellos. Así que, al ver entrar a Khan y Azula, entendieron que era hora de perder y todos se prepararon para ir con cuidado. Pero pronto se dio cuenta de que no era necesario. El equilibrio de la batalla ya era delicado y frágil. Bastaría que un bando añadiera otra pajita para cambiar la situación, y ni hablar de Khan y Azula, que no eran insignificantes como la paja, sino tigres feroces sin parangón. Los dos se abalanzaron sobre la multitud con un ímpetu imparable, dividiendo sus ataques como una apisonadora que arrasa con todo a su paso, imparables, dibujando una gran nube entre la multitud. Para evitar lesionar a alguien, Khan ni siquiera usó fuego control. En cambio, empleó su exquisito juego de pies, nunca antes visto, y Ki Blocking. No solo eso, con la bendición de Spirit Bending, su percepción se volvió aún más aguda y, combinada con un control corporal casi absoluto, llevó su juego de pies a otro nivel. En el campo de batalla caótico y tumultuoso, Khan era como un fantasma, apareciendo y desapareciendo, superando con habilidad y agilidad los obstáculos, golpeando con precisión y sutileza los puntos débiles del enemigo, sin dejar rastro. Desde fuera, por donde pasaba Khan, los enemigos sentían que sus extremidades se debilitaban y caían inexplicablemente al suelo. Ni siquiera los Maestro Fuego pudieron escapar, y en un abrir y cerrar de ojos, un gran número de ellos cayó, creando una escena surrealista que helaba la sangre a quienes no la comprendían. Por otro lado, Azula también adoptó la misma estrategia de artes marciales que Khan. Si bien las habilidades de combate cuerpo a cuerpo de Azula en artes marciales no eran tan buenas como las de Khan, la diferencia era mínima. Debido a que en el pasado se vio superada con frecuencia por las artes marciales de Khan, también se había esforzado mucho en este aspecto. Ahora, incluso contra un maestro de artes marciales como Tai Li, podía defenderse durante un tiempo. En términos de combate, el talento de Azula era innegable.
Con un estilo ligeramente distinto al de Khan, los movimientos de Azula eran ágiles y feroces, impactando cada golpe en un punto vital. Incluso cuando controlaba su poder, a menudo podía dejar a su oponente incapacitado para defenderse en cuestión de pocos movimientos. Y al enfrentarse a Firebender S, Azula era aún más abrumadora. Al enfrentarse a las llamas que se acercaban, utilizó directamente la misma técnica, abrumando por completo los movimientos del oponente con sus poderosas llamas azules, haciendo que muchos Firebender dudaran de sus vidas en el acto. La primera demostración de destreza de Khan y Azula ante el mundo fue tan deslumbrante y llamativa que asombró a todos los presentes. Después de su discusión de anoche, Li Dun ya había presenciado su inteligencia, pero no esperaba que su fuerza fuera tan formidable. Al ver a Khan acercarse con una actitud feroz, moviéndose como si no hubiera nadie allí, Li Dun ya no sintió ganas de contenerse. En cambio, quiso aprovechar la oportunidad para poner a prueba la fuerza del hijo de su amigo. Cuanto mayor fuera la fuerza que demostrara Khan, más tranquilo se sentiría. Pensando esto, lanzó un puñetazo con la derecha en un movimiento inicial estándar, y una feroz bola de fuego salió disparada hacia Khan. En ese momento, Khan pareció entrar en un estado profundo. Su cuerpo danzaba al filo de una hoja, Spirit Bending comenzó a funcionar, sus capacidades sensoriales fueron estimuladas al máximo y el rendimiento de su cuerpo y alma fue llevado al límite. En ese momento, Khan era como si de repente hubiera abierto un tercer ojo, aparentemente capaz de ver ataques desde cualquier dirección y responder de la mejor manera posible. Ante el repentino ataque de la bola de fuego, Khan ni siquiera miró. Con un movimiento de la nada, convirtió la abrasadora bola de fuego en una llama patética que se balanceó cómicamente en el aire durante un rato antes de desvanecerse en el aire. Bajo la mirada atónita de Li Dun, Khan pasó a su lado, presionando con fluidez dos puntos de su cuerpo. Li Dun sintió que su cuerpo se debilitaba, se tambaleó y cayó al suelo, igual que los demás caídos. Menos de un minuto después de que Khan y Azula se unieran, la situación previamente igualada llegó a su fin instantáneamente. Fue una pelea realmente emocionante. Es una pena que no pudimos darlo todo. Al menos sirvió para practicar con tanta gente. Después de la batalla, Azula dijo mientras se estiraba. ¿A eso le llamas no darlo todo? Khan la miró de reojo. Ambos derribaron a personas, pero la mayoría de los derribados por él parecían desconcertados, sin entender lo que había sucedido. Mientras que los derribados por Azula tenían expresiones bastante dolorosas, lo que los hacía fáciles de distinguir. Azula se encogió de hombros. Para ser sincera, ya me estaba conteniendo mucho. De entonces. Khan admitió ese punto. Si Azula hubiera luchado con la misma intensidad que cuando entrenó con él, habría habido muertos de verdad. Por otro lado, al ver la gran cantidad de soldados enemigos tendidos en el suelo, ya Khan y Azula charlando y riendo como si nada hubiera pasado, los Royal Guard intercambiaron miradas. Además de ayudar a reprimir a los rebeldes y monitorear todo el proceso, su misión, por supuesto, también incluía proteger a la princesa Azula. Pero ahora, ¿realmente necesitaba protección Azula? Recordando la escena de hace un momento, parecía que ni Azula ni Khan podrían ser derrotados necesariamente por ellos. Dada su edad, muchos incluso empezaron a dudar de sus propias vidas. ¿Acaso personas como ellos, que ni siquiera podían vencer a niños, podían ser consideradas realmente élites? Wolf quedó igualmente conmocionado, pero no olvidó su misión. Ordenó a sus subordinados que detuvieran a todos los rebeldes y luego se acercó a Azula, diciéndole: Princesa, ¿qué debemos hacer ahora? En definitiva, la orden de Ozai era que eliminaran a los rebeldes. No entendía el sentido de capturarlos vivos. Sin embargo, Azula mostró una sonrisa cruel que hizo que Wolf sintiera un escalofrío. No sería demasiado fácil para ellos dejarlos morir así, ¿y cómo disuadiría eso a otros rebeldes? Ella soltó una risita. A veces, vivir puede ser más doloroso que morir. Sin embargo, Benson quedó completamente atónito al ver a Azula escoltando a las tropas enemigas de vuelta al campamento. Su numeroso ejército había invertido tanto tiempo y esfuerzo sin siquiera avistar al enemigo, y ella simplemente salió a dar un paseo y los trajo de vuelta. ¿En serio, me estás haciendo quedar como un idiota? También notó que la Guardia Real no tenía heridas visibles, y las tropas que había enviado para que estuvieran listas para brindar apoyo estaban aún más limpias, claramente sin haber participado en ningún combate.
De esto quedó claro que Azula no solo encontró a las fuerzas enemigas en muy poco tiempo, sino que también logró rápidamente la victoria con solo 20 miembros de Royal Guard, y el proceso fue muy fácil. ¿Cómo se hizo esto? Sin embargo, ahora comprendía que parecía haberla juzgado mal. Aunque Azula se había burlado de él sin cesar antes de irse, enfureciéndolo, ahora que había completado con éxito la misión y regresado con una cosecha de abundante, solo podía permanecer en silencio, solo preguntar. ¿Cómo encontré Su Alteza su escondite? Un simple análisis basado en la información existente, nada complicado. Azula lo descrito con ligereza, luego pareció recordar algo y se lo recordó amablemente. Simplemente escucha, no intentas aprenderlo, no podrás. Su Alteza está bromeando. Benson forzó una sonrisa, sus pensamientos internos eran. Literalmente estoy arroba. Sin embargo, al ver a los rebeldes liderados por Lidun, que parecían ilesos, Benson se sintió perplejo. La orden del emperador Ozai era aniquilar al enemigo, así que ¿por qué Azula los había capturado con vida? ¿Podrías tratarse de compasión femenina, incapaz de llevar a cabo? Pero rápidamente descartó esa idea. Porque Azula ordenó que los antiguos subordinados de Hiro fueran torturados en un campo abierto. Los látigos empapados en agua salada azotaban con furia a cada rebelde, desgarrando su piel mientras el agua salada penetraba en las heridas, intensificando el dolor. Las heridas abiertas serán aún más difíciles de soportar al enfrentarse a una nueva tanda de azotes. Salvo Lidun y unos pocos hombres duros e inflexibles que, apretando los dientes, se negaban a gritar, los gritos lastimeros de los demás eran ya incesantes. Los sonidos de latigazos y lamentos de casi un centenar de personas envolvían todo el campamento militar, como lamentos infernales. En poco tiempo, quedaron brutalmente golpeados, con la piel ensangrentada y manchada, luciendo absolutamente espantosos. El espacio abierto permitió que los soldados del campamento presenciaran una escena tan horrible. Aunque sus manos ya estaban manchadas de sangre, matar en el campo de batalla y torturar eran conceptos totalmente distintos. Muchos apartaron la mirada de inmediato, incapaces de soportar seguir viendo. En ese momento, Azula no solo observaba, sino que incluso sonreía, lo que puso a Benson algo nervioso. Se acercó con cautela y preguntó. Princesa Azula, ¿puedo preguntar qué es esto? Por supuesto, estoy cumpliendo las órdenes de mi padre. Azula le entusiasma, pareciendo encontrar esa escena bastante relajante y agradable. ¿No crees que esto será más efectivo para disuadir a los demás? Incluso planeo arrastrarlos hasta la capital imperial y mostrar su espantoso estado al pueblo llano por el camino. Esto sin duda les dejará una profunda impresión. ¿Qué opinas? Yo creo que la visión de Su Alteza es profunda. Benson respondió temblando. ¿De verdad es una princesa que no sabe nada del mundo? ¿Cómo puede ser tan cruel? Sin embargo, Azula parecía estar interesándose y continuó hablando con elocuencia. En este punto, creo que la orden del padre tiene algunos problemas. ¿No sería un desperdicio dejar morir fácilmente a estos traidores? Las reservas de personal de nuestra nación no son tan abundantes y, además, esto no sería muy efectivo como elemento disuasorio. Planeo atormentarlos hasta que se cansen, luego enviarlos a trabajar hasta que mueran, haciendo una última contribución al Fire Nation. ¿No es genial? La perspicacia de Su Alteza es profunda. Benson se repitió de nuevo. En ese momento, se sintió afortunado de no haber ofendido demasiado a Azula. De lo contrario, las consecuencias habrían sido realmente inimaginables. Esta ejecución no es difícil, pues era necesario garantizar sus vidas. Posteriormente, no solo necesitaban un leve tratamiento para sus heridas, sino también comida y bebida adecuadas. Con tal de que no murieran de hambre ni de sed, era suficiente. Como dijo Azula, a veces vivir duele más que morir, y les esperaban muchas más torturas de ese tipo en el camino de regreso. Tras la ejecución, Azula fue a la tienda de Khan. Él había estado meditando allí desde que comenzó la ejecución, pero al ver su ceño ligeramente fruncido, ella supo que probablemente no había entrado en un estado meditativo en absoluto. En cuanto al por qué, Azula lo sabía perfectamente. Se sentó sin miramientos junto a Khan, burlándose. ¿No te arrepientes, verdad, al ver sufrir a esa gente? Tú fuiste quien ideó el plan. Además, ¿no es demasiado tarde para arrepentirse ahora? ¿Arrepentimiento? Por supuesto que no. Khan abrió lentamente los ojos y dijo.
Es que mi plan ya está completo, pero su éxito final aún depende de la decisión de Ozai. Esta sensación me incomoda un poco. Ozai quería aniquilar a los antiguos subordinados de Hiro, y él se esforzaba al máximo por salvarlos. Era una tarea sumamente difícil. No era que salvarlos fuera difícil, sino cómo explicárselo a Ozai después de salvarlos. El único método que se le ocurrió estaba inspirado en una frase que Ozai había pronunciado. Encontradlos y aniquiladlos, que comprendan el precio de la traición. Supuso que Ozai en realidad quería lograr dos objetivos. Primero, hacer que rompiera por completo los lazos con la facción de Hiro a través de este incidente. Segundo, matar una gallina para asustar a los monos, disuadiendo así a otros ex subordinados de Hiro. Aniquilarlos era solo una forma de lograr el objetivo, pero si uno solo quería lograr el objetivo, podía haber muchas maneras. Pero al hacerlo, estaban, en definitiva, modificando arbitrariamente las órdenes de Ozai. Para compensar esto, debían hacerlo de forma más exhaustiva y excelente que la orden original. Una herida autoinfligida, abrazar la muerte para vivir. Solo haciendo que Ozai sienta que su castigo ha superado la mera muerte tendrán una oportunidad de sobrevivir de verdad. Dicho esto, el resultado final aún dependía de la decisión de Ozai. No le gustaba esta apuesta, pero era el único plan que se le ocurría que pudiera equilibrar a varias partes. Y si ni siquiera esto puede mantenerlos con vida, entonces realmente sentiría un poco de lástima por ellos. Si Khan no los conociera, no habría problema, pero al pensar en sus identidades, sus emociones inevitablemente fluctuaban. Ahora comprende verdaderamente lo incómodo que era estar a merced de los demás. No podía seguir en un estado tan pasivo. Khan. De hecho, este plan tenía otro propósito. Acumular fuerzas para él y Azula. Si Li Dun y los demás sobrevivían, podrían convertirse en una fuerza que los ayudará en el futuro. Por eso también necesitaban hablar con Li Dun y los demás, y por eso Azula tuvo que realizar una actuación especial. Sin embargo, también existía un peligro oculto. Azula señaló el punto crucial. En lugar de preocuparse por esto, deberías pensar en qué hacer si uno de ellos es un idiota y de repente quiere revelar nuestro plan. Entonces solo hay un camino. La mirada de Khan se oscureció mientras decía. Aunque debemos hacer todo lo posible para salvarlos, nuestra seguridad es lo más importante. Azula sorprendida con satisfacción. Azula y Khan dirigieron a sus tropas en el viaje de regreso, que tomó un tiempo inusualmente largo porque Li Dun y los demás, todavía heridos, tuvieron que seguirlos a pie, lo que afectó gravemente su velocidad de marcha. Azula ejecutó meticulosamente su plan. Cada colonia y ciudad por la que pasaban se convertía en el escenario de una brutal exhibición de tortura, causando una gran conmoción en cada lugar. Algunos se mostraron indiferentes, otros aplaudieron y otros se enfurecieron. En cualquier caso, en comparación con su lento progreso, la noticia se extendió rápidamente por toda la Nación del Fuego, llegando incluso al Ozai del Palacio Imperial. Después de que terminara la actuación, Azula les proporcionaría el mejor tratamiento y alimentos básicos, asegurándose de que sus vidas no corrieran peligro. Nadie demostró esto un acto de bondad, ya que todos sabían que era simplemente una preparación para la siguiente ronda de tortura. Inicialmente, Li Dun y los demás todavía tenían la fuerza para maldecir en voz alta, denunciando constantemente la traición de Khan, pero luego sus cuerpos se debilitaron gradualmente y sus voces se volvieron roncas por los prolongados gritos de dolor, lo que provocó que lentamente cayeran en silencio. Se tambaleaban y avanzaban pesadamente por el camino, como cadáveres andantes sin alma, una visión que helaría la sangre a cualquier persona. Durante este tiempo, incluso los guardias real se volvieron cautelosos, temiendo que si provocaban accidentalmente a los Azula, ellos también sufrirían un tormento tan cruel. Y cuando supieron que Khan también formaba parte de esos planos, inmediatamente se distanciaron de él, al tiempo que sintieron una especie de comprensión. Antes se habían preguntado por qué Azula y Khan tenían tan buena relación. Ahora parecía que eran almas gemelas, almas gemelas. No había que tomarlos a la ligera. Sin embargo, sin que los Royal Guard lo supieran, Li Dun, que parecía estar entumecido, le mostró secretamente a Khan un atisbo de sonrisa, y sus ojos, aún brillantes a pesar de su aspecto desaliñado, le decían a Khan que todavía recordaba su plan. Sin embargo, fue precisamente esa sonrisa la que provocó que Khan se estancara en su cultivo por primera vez desde su transmigración.
Desde el día en que inició su viaje de regreso, por mucho que meditara, su Spirit Bending no hizo ningún progreso. En cuanto al motivo, lo sabía en su corazón. Tras presenciar personalmente el poder de estas torturas, subconscientemente creyó que algunos podrían no ser capaces de soportarlo, pero el resultado fue inesperado. La terrible situación que anticipaba no se produjo. Tal vez fue la fuerte voluntad de sobrevivir de Lidun y los demás, o tal vez el brillante futuro que Khan describió los hizo apretar los dientes y perseverar, pero de cualquier manera, le dio a Khan su máxima confianza, incluso confiándole sus vidas. Y el hecho de tener por primera vez en sus manos la vida de tantas personas, y al final solo poder esperar un resultado incierto, le hizo sentir una presión inmensa, incapaz de calmar su mente. Azula lo vio todo. No podía cambiar la situación actual, pero para ayudar a Khan a relajarse, se le ocurrieron muchas buenas ideas. Por ejemplo, Wolf, hablando de eso, todavía no ha recibido esos 50 azotes militares, ¿verdad? Las palabras arrepentidas de Azula hicieron que la expresión de Wolf se congelara, y respondió con vacilación. Sí. Había pensado que después de unirse al comando de Azula, este asunto se habría desvanecido como el humo, pero ¿qué significaba volver a mencionarlo ahora? ¿Estaban ajustando cuentas? ¿Había hecho algo malo recientemente para ofenderla? Pero si no había hecho nada últimamente. Wolf estaba a la vez dolido y confundido, pero Azula se volvió hacia Khan y dijo. Oye, Khan, ¿quieres aplicar el castigo militar? Solo no lo mates a golpes. Lobo. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Incluso el rostro de Khan se ensombreció al oír esto. ¿Qué clase de demonio eres? Él se negoció. Olvídalo, no tengo ese hobby. Gracias de todos modos. Azula simplemente se encogió de hombros. De acuerdo, como quieras. Aunque las palabras de Azula eran increíbles para Wolf, al escuchar la negativa de Khan, no pudo evitar suspirar aliviado y su mirada hacia Khan tuvo un toque de gratitud. Sin embargo, Azula destrozó sin piedad su ilusión, diciendo. Entonces ve a recibir tu castigo tú mismo, y no intentas ningún truco. ¿Y sí? Wolf respondió con una sonrisa amarga, resignado a su mala suerte, ya que este era su castigo merecido desde el principio, por lo que no tenía muchas quejas. Poco después, el grupo sumó otro compañero cojo, lo que de repente añadió un toque inusual de ligereza y alegría a la atmósfera, por lo demás estable, aburrida y ligeramente opresiva. El tiempo siguió transcurriendo y, tras un largo viaje de regreso, finalmente llegaron de nuevo a la capital imperial. Y esta vez, además, trajeron consigo un gran grupo de tropas rebeldes que parecían cadáveres andantes. Mirando las familiares y altísimas murallas de la ciudad frente a él, Khan respiró hondo e intercambió miradas con Azula, comprendiendo ambos el significado del otro. Esta era la etapa final. Al entrar en la ciudad, inmediatamente recibió un aviso de que Ozai había ordenado que fueran convocados. Los ciudadanos de la ciudad también se enteraron de su regreso y acudieron en masa de verlos, llenando rápidamente las aceras de calles de gente y ruido, acompañadas de ocasionales exclamaciones de sorpresa, ya que la aparición de Lidun y los demás realmente asustó a mucha gente. Parecía que ambos se habían vuelto completamente famosos. Y la fama a menudo significaba problemas. Después de pasar por las calles y entrar al Palacio Imperial, la primera persona que Ozai invocó no fueron ellos dos, sino Wolf, el capitán del acompañante Royal Guard. Al ver a Wolf cojeando, Ozai se sorprendió un poco, pero después de conocer el motivo, no le dio más importancia y fue directo al grano, pidiéndole a Wolf que describiera los detalles de esta misión. Wolf relató todo con sinceridad, sin elogiar ni embellecer en exceso las acciones de Azula solo porque se había unido a su comando. En primer lugar, hacerlo podría exponerlo. En segundo lugar, no era necesario, incluso un relato directo de las acciones de Azula ya era bastante impactante, no había necesidad de adornar lo que ya se había dicho. Bien, muy bien, pero ¿por qué desobedeciste arbitrariamente mis órdenes? El tono de Ozai era muy severo, como si hubieran cometido algún crimen atroz. Wolf solo pudo sudar frío, temblando mientras repetía las palabras originales de Azula. Desperdiciar. Ozai se mantuvo neutral después de escuchar, luego preguntó. ¿Qué opinas de este tal Khan? Lobo sin dudar. Muy fuerte, muy talentoso. Es muy talentoso, lo sé, pero lo que quiero preguntar es sobre su situación con los antiguos subordinados de Hiro. Wolf entendió, luego continuó.
Su relación es muy mala. El líder de las tropas fue derrotado personalmente por Khan, y este lo insultaba constantemente durante los enfrentamientos. Se dice que sus sugerencias también influyeron en el trato que recibieron los antiguos subordinados de Hiro. Ozai reflexionó después de escuchar, luego lo despidió y convocó por separado a Azula, recibiendo una respuesta en gran medida similar. Finalmente, llamó a Khan para que se uniera a ellos, sin preguntarle nada, sino simplemente elogiándolos a ambos antes de dejar que Khan volviera a descansar solo. Al día siguiente, se anunció la orden de Ozai. Li Dun y los demás quedarán exhibidos públicamente por las calles y luego exiliados a las minas para ser encarcelados de por vida. Finalmente, la piedra en el corazón de Khan se derrumbó. El día en que Li Dun y su grupo desfilaron por las calles, Khan estaba entre la multitud, observando la procesión. Las tropas de Li Dun aún no habían llegado a su ubicación, pero las discusiones caóticas y ruidosas a su alrededor ya eran incesantes. El relato detallado de esta misión se había difundido inexplicablemente, provocando acaloradas discusiones entre todos, pero al escuchar el contenido de las discusiones, Khan sintió que algo no cuadraba. El desarrollo general del evento fue bueno, pero la versión que circuló enfatizó en gran medida la inteligencia excepcional y la fuerza superior de Azula, atribuyéndole todo el mérito de la captura de las tropas de Li Dun, mientras que Khan no fue mencionado en absoluto. La descripción de Azula como civil y militar en la historia hizo que la gente la admirara de todo corazón, y el pensamiento de que tal persona fuera la princesa de su nación inmediatamente trajo una sensación de seguridad. Por supuesto, Khan no estuvo del todo sin un papel. La versión que circula lo presenta como discípulo de Hiro, y luego le atribuye todos los planos para torturar a Li Dun y a su grupo, resaltando su crueldad. Aunque él fue quien orquestó todo el plan, al escucharlo por primera vez parecía que su plan había quedado al descubierto, pero tras una reflexión más profunda, esta historia era profundamente problemática. Yo soy despiadado, y Azula es inteligente y valiente. Khan creía que cualquiera que tuviera un mínimo conocimiento de ellos se sentiría demasiado avergonzado como para inventarse una historia así. Se lo están inventando, qué descarados. Sabía que no era una persona particularmente noble, pero comparado con Azula, se convertiría instantáneamente en un santo. Es una broma. Aunque no sabía quién era el responsable de fabricar la historia, sabía sin duda que su aparición y difusión debían estar relacionadas con Ozai. A ese tipo le encanta jugar sucio. Era imaginable que una vez que se difundiera esta historia, la gran mayoría de los antiguos subordinados de Hiro, sin conocer la verdad, verían caer su impresión sobre él a niveles negativos, tal vez incluso convirtiéndolo en un nombre rojo estado de enemigo. Al menos en el futuro, cuando se encuentre con los antiguos subordinados de Hiro, la situación en la que podía ganarse fácilmente su confianza anunciando su nombre, como lo hizo con Li Dun y su grupo, ya no sería posible. Viejo intrigante, no haces nada que se parezca a un ser humano decente. Khan maldijo para sus adentros, sintiéndose momentáneamente impotente ante la situación, y decidió afrontarla paso a paso. Poco después, llegó el desfile. Li Dun y su grupo estaban atados a un vehículo turístico, cada uno de ellos tan débiles que parecían que se derrumbarían con una ráfaga de viento. Pero Khan sabía que no se derrumbarían, al menos no allí. El obstáculo más difícil ya había quedado atrás. Pronto abandonarían la ciudad imperial y serían enviados a diversos lugares para realizar trabajos forzados, pero al mismo tiempo, el White Lotus también comenzaría su operación de rescate. No sabía si el rescate tendría éxito ni si sobrevivirían hasta que comenzara. Solo podía desearles lo mejor en silencio. En cualquier caso, su misión, desde todas las perspectivas, podría considerarse un éxito rotundo. La pesada carga que había estado pesando sobre sus hombros durante todo este tiempo finalmente se desvaneció, y mientras Khan dejaba escapar un largo suspiro de alivio, su cuerpo y mente reprimidos finalmente encontraron la liberación. Y en ese mismo instante, su Spirit Bending, que había estado estancado, de repente se abrió paso, alcanzando finalmente el punto en el que podía atravesar el mundo espiritual. Una doble felicidad lo invadía. Quizás a esto se refería la expresión la amargura se convierte en dulzura. Mientras Khan suspiraba emocionado, también sintió, por primera vez en mucho tiempo, una oleada de entusiasmo. Poder recorrer libremente el mundo espiritual era sin duda maravilloso, pero no era la razón fundamental por la que se había esforzado tanto en mejorar su Spirit Bending durante ese tiempo.
La razón fundamental era que, con la capacidad de recorrer el mundo espiritual, finalmente podría encontrarse con Hiro en el mundo espiritual. Su tío Hiro, el muslo horrible en quien podía confiar, su buen amo, la enciclopedia andante, el maestro de los acertijos, el que tenía un sinfín de ases bajo la manga, siempre confiable, el apuesto anciano calvo finalmente iba a reaparecer. Aplausos. Aplausos atronadores XN. Como decían los antiguos. Tener un anciano en la familia es tener un tesoro. Y los antiguos también decían. Solo sabes lo que has perdido cuando ya no lo tienes. Aunque se había preparado mentalmente, fue solo después de que Hiro se fue realmente que sintió de verdad cuánto le había ayudado siempre Hiro y, por lo tanto, esperaba aún más el regreso de Hiro. A pesar de haber advertido previamente que no debía depender demasiado de los demás, la fuerza de una sola persona era, en última instancia, limitada. Al igual que en esta misión, si no fuera por la información de White Lotus, la cooperación de Áfula, la confianza de las tropas de Lidun y la ayuda de Wolf, al final no habría sido más que una demostración de destreza marcial y aviones, abandonada a la merced de Ozai. No conviene ser ni demasiado dependiente ni completamente aislado. Es necesario adaptarse a las circunstancias, adoptando los métodos adecuados según lo requiera la situación. El pensamiento binario no es aceptable. Pero me he alejado demasiado. En resumen, aunque Hiro ahora estaba muy lejos, su conocimiento enciclopédico, sus amplias percepciones y algunas cartas de triunfo aún desconocidas podrían serle de gran ayuda. Y aunque no tuvo ninguno de los beneficios anteriores, el simple hecho de poder chatear con Hiro cuando lo necesitara sería suficiente para brindarle tranquilidad. Sin importar que, el profundo vínculo familiar que los unía, más fuerte que la sangre, era irreemplazable por nadie más. Y así, cayó la noche. Antes de que Hiro se fuera, habían hecho un acuerdo. Después de que Hiro se fuera, él entraría al mundo espiritual a una hora fija cada noche, esperando a Kan hasta que se encontraran en el mundo espiritual. Ahora, finalmente iba a cumplir con esa cita. La última vez que Hiro lo llevó al mundo espiritual, solo sintió un borrón antes de llegar a su destino, pero ahora, al realizar personalmente la técnica de viaje entre mundos, experimentó muchas más sensaciones. Esta sensación era como hundirse en un lago tranquilo, o como atravesar una membrana invisible. Todo el proceso parecía increíblemente largo y a la vez fugaz, absolutamente profundo. Pero al final, todo volvió a ser una imagen borrosa y familiar ante sus ojos, y el paisaje circundante se tornó a la vez extraño y familiar. Había entrado con éxito en el mundo de los espíritus. El mundo espiritual era increíblemente profundo, donde incluso el espacio y la distancia se desdibujaban, y todo volvía a la mente. Aunque no había ninguna señal de Hiro a la vista, la inquebrantable determinación de Kan de encontrar a Hiro en su mente lo impulsó hacia adelante, sin importar la dirección. Parecía haber caminado un largo trecho, pero a la vez no mucho. El paisaje a su alrededor parecía haber cambiado varias veces, y tras atravesar una zona de selva, la vista se abrió de repente. La figura de Hiro apareció ante él. Jaja, Kan, por fin estás aquí. Al ver aparecer la figura de Kan, Hiro estalló en carcajadas, su alegría era evidente. ¿Cuánto tiempo sin verte, tío Hiro? Kan avanzó con calma, preparándose para mantener una actitud serena, pero al final no pudo evitarlo y no pudo evitar sonreír. Los dos se fundieron en un abrazo largamente esperado y luego se miraron de arriba a abajo. Hiro no había cambiado en absoluto, lo que tranquilizó a Kan al saber que este período de exilio no tuvo ningún efecto sobre él. Por otro lado, Kan, que acababa de regresar de su misión, tenía un aspecto mucho más demacrado de lo habitual, lo que hizo que la sonrisa de Hiro se desvaneciera considerablemente mientras preguntaba con preocupación. ¿Qué ha ocurrido durante este tiempo? Kan se rascó la mejilla y relató los acontecimientos hasta este momento. Nada del otro mundo, solo algunas cosillas y tras escuchar las experiencias de Kan durante este periodo, la expresión de Hiro se volvió compleja, pero al final, todas sus emociones se condensaron en 4 breves palabras acompañadas de un suspiro. Has trabajado mucho. A la edad de Kan, no debería tener que soportar estas cargas, y si Kan no se hubiera involucrado con él, podría haber tenido un futuro más brillante con su talento de artbending, en lugar de caer en tal atolladero. Hiro pensé con cierta autocrítica. Pero, ¿quién iba a imaginar entonces que las cosas acabarían así? Solo cabe decir que la vida es impredecible y que rara vez las cosas salen como se planean. Fue realmente muy difícil.
Sabes que no soy muy buena con estas artimañas y trucos, y Ozai, ese tipo, no solo es malvado, sino que además parece tener la cabeza un poco y rara. Kan no lo negó y, siguiendo con el tema, se quejó y refunfuñó ferozmente, mientras que también calumnió a Ozai 18 veces, lamentando finalmente. Solo cabe decir que la gente es llamada al límite. Aunque se quejó verbalmente, su actitud era mucho más optimista y positiva que la de Hiro. Nunca dudó de la veracidad de su encuentro con Hiro. Tal pregunta era simplemente absurda. Otros matarían por tener un aliado tan poderoso como Hiro. ¿Quién podría despreciarlo? Aún ante la situación anterior, sintió que todavía valía la pena. Aunque tuviera que repetirlo 1.000.000 de veces, abrazaría la pierna de Hiro innumerables veces y gritaría. Hiro siempre será el mejor. Sin embargo, a pesar de lo difícil que fue, afortunadamente el plan se construyó con éxito y, mirando hacia atrás, en realidad no estuvo tan mal. Y será aún mejor en el futuro. Dicho esto, soltó una risita, pero inmediatamente cambió su expresión, poniéndose serio mientras decía a Hiro. Lo consideró detenidamente. Como equipo, no podemos permitirnos actos de heroísmo individual. Lo más importante es garantizar una clara división del trabajo y la cooperación mutua. Ahora que el tío Hiro no puede brindar ayuda sustancial, a partir de ahora usted será responsable de la toma de decisiones y la planificación, y yo será responsable de la ejecución. Perfectamente perfecto. Kan elogió su plan de asignación perfecta, mientras que Hiro no pudo evitar golpearse la frente, riendo y regañándolo. Lo has dicho todo. Sin embargo, al verlo así, Hiro también se sintió mucho más tranquilo. Dado que Kan aún podía analizar este asunto con una mentalidad tan relajada, parecía que no había sufrido ningún impacto particularmente grave. En cuanto a la distribución de tareas que propuso, Hiro finalmente estuvo de acuerdo, porque él mismo no se sentía del todo cómodo con que Kan manejara las cosas solo. No es que no confiara en Kan, sino que el oponente de Kan era su propio hermano, el actual emperador Ozai. Esta vez, también fue gracias a la ayuda de Azula. Realmente no esperaba que ustedes dos pudieran unirse para engañar a Ozai. Al mencionar Azula, Hiro volvió a mostrarse alegre y burlón. Hablando de eso, Azula también estuvo involucrada en la planificación, ¿verdad? Ser capaz de idear una estrategia como el plan de la carne amarga, realmente encaja con su estilo. HMMI. Kan vaciló, con el rostro reflejando conflicto, y finalmente se acercó vagamente, para luego cambiar de tema con rigidez. Por cierto, tío Hiro, ¿cómo está Zuko ahora? Ahora está bastante bien. La atención de Hiro se desvió y comenzó a hablar sobre la situación reciente de Zuko. Comparado con su estado inicial de abatimiento y desánimo, aunque la personalidad de Zuko es ahora un poco más osca que antes, después de todo ha mejorado bastante. Incluso hubo un período en el que Zuko quiso aprovechar esta oportunidad para buscar el desfile de Ershu, pero esta fue una decisión verdaderamente imprudente, e Hiro lo persuadió de no hacerlo. Ahora parecen estar vagando por el mundo sin supervisión, pero de vez en cuando necesitan regresar para reabastecerse de suministros e informar sobre sus movimientos durante ese periodo. Es más, además de ellos, hay muchos soldados siguiéndolos, por lo que es imposible falsificar nada. Más tarde, cuando Zuko finalmente se animó un poco, comenzó a enseñarle fuego control a Hiro. Hiro pretendía aprovechar esta oportunidad para moderar aún más la naturaleza impulsiva de Zuko, con la esperanza de que esto lo hiciera más estable. La calamidad que Zuko sufrió esta vez se debió en parte a esto, y para evitar que tales tragedias vuelvan a ocurrir en el futuro, este asunto ya era urgente. Kan estaba totalmente de acuerdo con esto. Y después de escuchar el relato de Hiro, él también se sintió aliviado. Con Hiro al lado de Zuko, este viaje de exilio aparentemente interminable podría ser también una forma de entrenamiento para Zuko. Solo esperaba poder aprovechar bien esta oportunidad. También me pidió que te transmitiera un mensaje. Hiro dijo. Todavía no sé qué quiero realmente, pero no me desanimaré más. Aprovecharé esta oportunidad para seguir comprendiendo este mundo y esta nación. Además, por favor, cuiden bien de Azula. Eso es lo que dijo. Eran palabras sencillas, sin adornos, nada propio de un príncipe, pero el sentimiento que contenían hizo que Kana sintiera satisfecho, sonriendo. Lo entiendo. Dígale que lo haré. Pero no esperaba que le importara tanto a Azula. Parece que ha progresado bastante. Hiro rió entre dientes y miró a Kan, sin decir nada más.
Luego, ambos charlaron sobre algunos asuntos triviales que habían ocurrido recientemente a su alrededor. Hiro y Zuko habían estado vagando cerca del Templo del Aire Occidental, una ruina Air-Nomad, durante ese tiempo. Aquel lugar ahora estaba completamente aislado y había regresado a su estado primitivo, con solo huesos sin recoger que contaban la historia de aquel sombrío pasado, así que no había mucho que decir. Khan, por otro lado, mencionó que Ozai parecía estar preparándose para cultivar a Azula como su sucesor, y que ya había comenzado a generar impulso para ella utilizando este incidente. Hirono se sorprendió por esto y le preguntó qué pensaba. Khan se encogió de hombros con indiferencia y repitió su respuesta anterior. Creo que está bien que el emperador Fire Nation seas tú, Zuko o Azula, siempre y cuando no sea Ozai. Para ti está bien, ¿verdad? Hiro no pudo evitar darle otro golpecito en la cabeza, molesto. Por algún motivo, el sentido de identificación y responsabilidad de Khan hacia la Nación del Fuego era notablemente débil. Había sido así desde niño. Esto era lo único de Khan que le causaba dolores de cabeza y lo dejaba impotente. Dejando ese asunto de lado, Khan recordó algo de arrepentimiento y le preguntó a Hiro. Por cierto, mi Spirit Bending ahora puede viajar entre ambos mundos. ¿Cuál es el siguiente paso en su cultivo? Hiro X con calma. Nariz. No sé. Khan se quedó paralizado, mirando a Hiro con incredulidad. Era la primera vez que oía las palabras no lo sé de boca de Hiro. Ni siquiera el tío Hiro lo sabes. Hiro dijo, entre molesto y divertido. ¿De verdad crees que lo sé todo? El talento y la energía de las personas son limitados. Mi nivel en Spirit Bending no es tan alto como imaginas, y no me he dedicado específicamente a estudiarlo. Se acarició la barba, diciendo con satisfacción. El simple hecho de poder transitar entre ambos mundos me basta. Pero no me basta. Khan estaba a punto de llorar. Hiciste tantas promesas grandiosas en aquel entonces, y ahora dices que no sabes cómo. Me estoy estafando. Al ver la expresión de Khan, Hiro soltó una carcajada y dejó de hacerse el interesante, diciendo con una sonrisa. Yo no lo sé, pero alguien más sí. Si quieres continuar tus estudios avanzados, puedo presentarte a alguien. Esa persona es un maestro del espíritu control, y yo también estudié con él durante un tiempo. Guru Pask, el más fuerte y único maestro del espíritu control del mundo en la actualidad, fue alguien bajo quien Hiro estudió durante un período cuando era joven, convirtiéndose así en medio discípulo suyo. Según Hiro, este gurú era ingenioso, pacífico y de mente abierta. Si Khan deseaba profundizar en Spirit Bending, podía ir a aprender de él. Desde que los Fire Nation erradicaron a los Air-Nomad, los templos del aire de todo el mundo se convirtieron rápidamente en lugares prohibidos que la gente evitaba, y ahora casi todos ellos se han convertido en ruinas desoladas. Sin embargo, Guru Pask, debido a ciertas conexiones con los Air-Nomad en su juventud y queriendo evitar disputas mundanas, se ha quedado en el Easter Temple y nunca se ha aventurado a salir. Khan podría ir allí a buscarlo. Khan se preguntó un poco al oír esto e instintivamente comenzó a preguntarse cuál sería la edad actual de ese maestro. Si interactuó con los Air-Nomad en su juventud, ahora debe tener más de 100 años, ¿verdad? Dios mío, qué vida tan larga. Por supuesto, la premisa es que él esté dispuesto a verte. Si no quiere mostrarse, podrías buscarlo toda tu vida y no encontrar ni rastro de él. Hiro rió entre dientes, burlándose. A su nivel, incluso sin salir de casa, puede ver cada rincón del mundo, percibirlo todo y comunicarse con todo. Si lo desea, ningún secreto de este mundo escapará a sus ojos. ¿Un psíquico? ¿El profesor X? A Khan se le erizó el cabello mientras escuchaba, pensando en una mirada omnipresente e invisible que podía ver a través de él en cualquier momento y lugar. De repente, sintió como si hubiera estado corriendo desnudo todo este tiempo, con una gran sensación de inseguridad. Y hay que saber que guardaba un secreto enorme. Su identidad como transmigrante. Aunque desconocía el impacto que la revelación de este secreto tendría en él, si podía evitarlo, desde luego no quería hacerlo. Pero esa persona era su única opción para aprender Spirit Bending. Khan parecía indeciso. Hiro vio la expresión de conflicto de Khan y pudo adivinar más o menos algunas de las razones, diciendo divertidamente. Su nivel de conocimiento no le permitiría meterse en los asuntos ajenos sin motivo. De lo contrario, no habría ido a un lugar tan remoto a buscar la paz y mantenerse al margen de los asuntos mundanos.
Kan ascendió, pero el conflicto en su rostro permaneció intacto. No le gustaba depositar sus esperanzas y decisiones en los demás. Así pues, en este estado de ánimo conflictivo, ambos dieron por finalizada su tan esperada reunión y acordaron una fecha para su próximo encuentro. En realidad no tenía prisa por resolver el tema de Spirit Bending. Al fin y al cabo, además de Spirit Bending, también necesitaba seguir investigando Fire Bending, aprender Lightning Bending de Azula y dominar la aplicación de Lightning Redirection. Por lo tanto, aún tenía tiempo para sopesar y considerar este asunto con calma. Por supuesto, sería aún mejor si pudiera desarrollar él mismo algo como una técnica de sellado cerebral o una barrera de protección mental. Kan fantaseaba. Tras finalizar la última misión, Kan, de vuelta en la capital imperial, se encontró nuevamente ocioso. Ozai parecía no tener intención de explotarlo sin piedad, lo cual le sorprenderá. Por supuesto, también podría estar relacionado con otra razón. Azula había comenzado las clases de nuevo. Él ya había completado su educación básica y se había graduado con éxito, pero Azula, que aún no tenía 12 años, no. Tras su regreso, no tardó en retomar sus estudios. En cuanto a por qué a Kan no se le asignaron tareas separadas, probablemente fue porque su identidad era subordinada de Azula, no de Ozai. Aunque Ozai, como señor del fuego, tenía el poder de darle órdenes, arrebatarle a su hija a un subordinado para usarlo parecía bastante ruina. Quizás por eso pudo descansar. Fin de semana. Después de una sesión de entrenamiento, Kan y Azula se sentaron tranquilamente en el suelo a charlar. Azula se quedó con expresión de desesperación de su última y miserable vida. Originalmente, cuando Zuko todavía existía, debido a que sus ritmos de aprendizaje eran diferentes, los profesores asignaban el tiempo en función de su progreso. Dado que Azula aprendía más rápido y Zuko aprendía más lento, los profesores solían dejar que Azula saliera de clase temprano y luego dedicar más tiempo a Zuko. Por eso, en el pasado, cuando ambos estudiaban, Azula siempre parecía estar ocioso, mientras que Zuko siempre parecía ocupado. Pobre Zuko, qué miserable. Entonces Kan. Es tan problemático, ¿no podrías contratar a otro profesor? No cree que cualquiera esté calificado para enseñarnos, ¿verdad? Azula llamativa con desdén, un poco engreído. Los profesores de cada asignatura que estudiamos son los académicos más destacados en ese campo, y puesto que son los más destacados, solo puede haber uno. Muy bien, bastante impresionante. Pero como dice el refrán, en literatura no hay primero, en artes marciales no hay segundo. Kan tenía mucha curiosidad por saber cómo se seleccionaban a los supuestos más destacados de estos eruditos. La respuesta de Azula fue bastante directa. Por supuesto, cuanto más leal sea alguien a su padre, más destacado será. Ah, esto. Kan se quedó sin palabras. Al parecer, no había nada de malo en ello. Sin embargo, a pesar de lo dicho, el hecho de que pudieran ser considerados para la categoría de más destacados significaba que, incluso si eran ligeramente menos capaces, no estarían muy lejos, así que realmente no importaba. Además, para Azula, la calidad de los profesores no era importante. Lo importante era y sus buenos tiempos habían terminado para siempre. Debido a la partida de Zuko, ahora recibía una educación completamente individualizada y ya no podía holgazanear. Si aprendía un poco más despacio, el profesor enseñaba un poco más despacio. Si aprendía un poco más rápido, el profesor enseñaba un poco más rápido. En resumen, cada minuto y cada segundo de cada clase se aprovechaban al máximo, sin desperdiciar ni un ápice. Sobre todo después de que sus hazañas heroicas fueran ampliamente difundidas y relatadas, los maestros se volvieron aún más diligentes en su enseñanza. Azula. Esto es una puta logística. Por muy despiadada, astuta o poderosa que fuera, enfrentarse a un grupo de viejos pedantes que la sermoneaban como si recitaran conjuros todos los días la hacía sentir mareada y abrumada. No puedo creer que realmente haya fallado Zuzu. Dios mío, ten piedad de mí. Esos viejos pedantes son incluso más molestos que mis dos solteronas. Me tienen vigilado y regañando todo el día. Ojalá pudiera quemarlos vivos a todos de una vez. Era raro ver a Azula tan desaliñado y desorientado, lo que parecía bastante novedoso e interesante. En lugar de consolarla, Kan se rió con descortesía, burlándose. ¿Qué malas intenciones podrían tener los profesores? Simplemente quieren enseñar bien a sus alumnos. PFF.
Azula escupió con disgusto, diciendo con saña. Un montón de aduladores. Si de verdad quieren enseñar y educar, que los mande al campo a enseñar el resto de sus vidas. Aunque lo dijo con ojo, Azula tener tal comprensión hizo que Khan la mirara de reojo. Mientras charlaban, Khan de repente mencionó a Ozai. ¿Qué ha estado haciendo últimamente? Librar guerras, consolidar asuntos internos, urdir intrigas y es la misma vieja rutina. Azula enumeró casualmente algunos artículos, acostumbrados desde hacía tiempo a cuentos cosas, y preguntó con curiosidad. ¿Por qué preguntas por él? Nada, dijo Khan pensativo. Simplemente me pregunté de arrepentimiento si nuestra situación actual ya cumple las condiciones que esperábamos entonces. Las condiciones a las que se refería eran para salir a buscar Ershu. Después de haber investigado la ciudad natal de Ershu, tuvieron que darse cuenta por vencidos porque no podían abandonar la ciudad, por lo que solo podían acordar continuar más tarde cuando las condiciones eran adecuadas. Habían pasado 2 años desde su último intento, y casi lo había olvidado debido a las tareas que le habían encomendado Ozai últimamente. Por suerte, durante su conversación con Hiro en el mundo espiritual, las acciones de Zuko se lo recordaron. ¿Condiciones? Azula se quedó un poco confundida por un momento, pero rápidamente se dio cuenta de lo que quería decir, y su expresión cambió instantáneamente mientras decía con gravedad. ¿Te refieres a madre? Parecía que había pasado mucho tiempo desde que había oído hablar de Ershu. Al pronunciar el nombre de nuevo, recuerdos largamente reprimidos se desatan. Incidentes y remembranzas de Ershu pasaron fugazmente por su mente, y Azula sintió un instante de aturdimiento, guardando silencio con una expresión compleja. Después de un rato, los pensamientos de Azula volvieron a la realidad y, con una respiración profunda, recuperó gradualmente la compostura. Ya es hora de abordar este asunto. Ella ya lo había dicho antes. Sin duda encontraría a Ershu y aclararía la verdad de lo que sucedió entonces. Sin embargo, esta vez, cuando pensó en Ershu, sin duda estaba mucho más tranquila en comparación con su anterior determinación casi obsesiva, capaz de afrontar el asunto con mayor ecuanimidad. En cuanto al motivo, Azula miró a Khan a su lado. Ozai tuvo una profunda influencia en ella, al igual que Khan. Parecía que desde que lo conoció, él la había influenciado sutilmente, convirtiéndola gradualmente en quien era ahora. Pero a ella no le disgustó. Cambió de repente que Azula lo miró fijamente y, con cierta confusión, revisó su ropa y su peinado, preguntando. ¿Por qué me miras? Azula retiró la mirada con indiferencia y dijo casualmente. Nada, simplemente me di cuenta de arrepentido de que sí tienes alguna utilidad. Khan. Interrogación de apertura, interrogación de apertura, interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Volvamos al tema principal. Tras la conversación, pasó a la acción. Inmediatamente sacaron un mapa Fire Nation y comenzaron a discutir, marcando la ubicación de Ra con un bolígrafo. Aunque Ra se encontraba en una zona remota, el archipiélago en sí era un archipiélago estrecho repleto de volcanes, y su superficie total no era muy grande. En el mapa, tenía forma de ballena. La capital imperial se ubicaba en el ojo de la ballena, mientras que Ra se encontraba en el centro de su vientre, pero ambas estaban en la misma isla. La distancia en línea recta no era mucha, mucho menor que la que recorrían hasta el Reino Tierra al realizar misiones. Los dos calcularon que, considerando la necesidad de operaciones encubiertas para evitar ser detectados, un viaje de ida y vuelta entre los dos lugares tomaría unos 10 días en total en tales circunstancias. 10 días, ni mucho ni poco, no eran un gran problema para Khan, porque Ozai no lo vigilaría constantemente. Sin embargo, este problema era como una montaña infranqueable que bloqueaba el camino de Azula. A menos que estuviera en una misión como antes, era imposible que desapareciera durante 10 días sin que Ozai se diera cuenta. Sin embargo, cuando estuviera en una misión, le resultaría aún más imposible ir a Ra. Eso equivaldría a la autodestrucción. Y esperamos un poco más. Después de mucho pensarlo, sin encontrar solución, Azula no tuvo más remedio que rendirse temporalmente, con un dejo de reticencia. Había esperado 2 años, así que esperar un poco más no le haría daño. Calculaba que, como mucho, en un año más, una vez terminados sus estudios, su autonomía sería mucho mayor que ahora, y entonces podría empezar a actuar de verdad.
Sin embargo, lo que Azula no esperaba era que, a pesar de que ella ya había optado por rendirse temporalmente, Khan, al contrario de su comportamiento habitual, parecía incluso más persistente que ella. Él dijo: no, creo que es mejor resolver este asunto lo antes posible. Y no está del todo sin solución. ¿Eh? Azula lo miró extrañado y dijo: antes, cuando te pedía que actuaras, siempre parecías reacio y te hacías el remolón. Ahora eres más proactivo que yo. ¿Se te ha frito el cerebro? Ah, esa última frase era pura curiosidad, no pretendía ser un insulto. Creo que eso es exactamente lo que quieres decir. Khan la miró con los ojos en blanco y no ocultó sus pensamientos, yendo directamente al grano. Quiero encontrarla lo antes posible, no solo por ti, sino también para saber la verdad sobre la noche en que Ozai usurpó el trono. Esta información no será de gran ayuda. Tras la frustrante experiencia de verse obligado a realizar misiones la última vez, Khan ya no quería estar a merced de Ozai. A su regreso, había estado pensando en cómo derrocar a Ozai y qué preparativos eran necesarios. Después de este período de contemplación, llegó una condición crucial. La verdad de la noche Ozai usurpó el trono, que Ershu experimentó. Mientras comprendiera esta verdad, poseería la base fundamental para derrocar el dominio de Ozai. Una causa justa. Sin importar cómo derrocaran a Ozai en el futuro, la legitimidad era muy importante. Esta era una verdad eterna en su tierra natal. Desde la perspectiva del pueblo llano, ajeno a la situación, si bien el repentino ascenso de Ozai fue sorprendente, al fin y al cabo, era el emperador legítimamente entronizado. Incluso si su poder futuro fuera lo suficientemente fuerte como para derrocar por la fuerza el reinado de Ozai, el pueblo llano no lo aprobaría. No solo quería derrocar el gobierno de Ozai, sino que también quería que Hiro, Zuko o Azula tuvieran éxito sin problemas, por lo que la aprobación del pueblo era muy importante. Y en este sentido, la herida mortal de Ozai ya había quedado totalmente expuesta ante él y Azula. El parricidio y la usurpación de Ozai fueron suficientes para que se arrogaran la superioridad moral y alzaran la bandera de la rebelión. Solo esto bastó para que Khan prestara la máxima atención. Por supuesto, quería tener en sus manos esta herramienta divina cuanto antes. Legitimidad, rectitud, interesante y... Después de escuchar la explicación de Khan, los primeros pensamientos de Azula se dirigieron a estas cosas y, al ver su expresión pensativa, pareció haber aprendido mucho. No le repugnaba el objetivo de Khan. Al fin y al cabo, no solo buscaba la verdad para sí mismo, sino también para ella. Es más, ella misma quería comprender la verdad de aquella noche. Entonces, de repente, formuló una pregunta que ya había hecho antes. Entonces, Hiro, Zuzu y yo, ¿a quién deciden apoyar? Khan reflexionó un momento, rascándose la mejilla. ¿Qué tal si echan suertes entonces? Lárgate. Azula lo miró con ojo, pero no insistió más y retomó la conversación. Continuamos con el tema anterior. Acabas de decir que podría haber una manera. ¿Cuál es tu idea? En efecto, existe una manera bastante especial, dijo Khan, haciendo una pausa, y luego respondió. Déjenme ir solo. Azula nunca había pensado que Khan emprendiera esta misión sola antes, y estaba algo sorprendida. Al fin y al cabo, Khan siempre había detestado esos asuntos tan engorrosos. Normalmente, tenía que arrastrarlo a todas partes. De lo contrario, era demasiado perezoso para ir por su cuenta. Pero decir que era tímido, débil o que tenía miedo de actuar sería sin duda un grave error. Porque, independientemente de la situación, mientras Khan estaba involucrado, su desempeño era excepcional, actuando con calma y decisión, sin ninguna vacilación. Esto la había desconcertado durante mucho tiempo, incapaz de comprender lo que Khan realmente estaba pensando. Más tarde, Khan le dijo que él lo llamaba no buscar problemas, pero tampoco temerlos. Sin embargo, ahora incluso Khan, que solía evitar los problemas, se había vuelto tan proactivo, llegando incluso a tomar la iniciativa él mismo, lo cual era realmente sorprendente. Si Khan supiera lo que piensa Azula, seguramente sentiría ganas de reír y llorar al mismo tiempo. ¿Cómo podía estar siendo proactivo? Claramente, Ozai lo estaba llevando al límite. Volviendo al tema principal, tras una reflexión más detenida, este plan era, en efecto, factible. Desaparecer durante 10 días aún conllevaba algunos riesgos, pero con Azula permaneciendo en la capital imperial para proteger a Khan, los riesgos sin duda se reducirían en gran medida. En cuanto a la seguridad de Khan actuando solo, había aún menos de qué preocuparse.
El alcance de esta operación se limitó al interior de la Nación del Fuego. Los únicos peligros que Khan podría encontrar eran probablemente bestias salvajes, gente común y Firebenderese. ¿Hay algo de qué preocuparse? No, se encoge de hombros. Aunque Azula, como instigadora inicial de la operación, no podía participar ahora, resultó un tanto extraño. Pero ella nunca había sido de sentimentalismos. Al fin y al cabo, esto era beneficio para ambos. Así pues, ambos decidieron actuar con rapidez y a partir de mañana. No había necesidad de preocuparse por salir de la ciudad. Wolf les ayudaría a resolver eso. Esa noche, Khan simplemente empacó su equipaje y luego mencionó brevemente a Hiro en el mundo espiritual que iba a emprender un largo viaje, pero no reveló el verdadero propósito, solo que estaba relacionado con Azula. Aunque Khan no le contó los detalles a Hiro, no le importó, solo le recordó que tuvo cuidado y se mantuviera a salvo. Hiro sabía que Khan y Azula siempre estaban tramando algo, y tenía algunas suposiciones al respecto, pero no conocía su verdadero propósito y nunca había comprendido la historia interna del ascenso de Ozai. Esto era un secreto entre él y Azula. Incluso Zuko solo lo sabía parcialmente ahora, y sin el permiso de Azula, no se lo diría a Hiro sin autorización. Pero si esta operación pudiera encontrar a Erju y aclarar la verdad de esa noche, entonces Hiro y los demás podrían ser incorporados al proceso. Al día siguiente, gracias a los arreglos de Wolf, Khan logró salir de la ciudad sin llamar la atención de nadie, y lo acompañaba un Bir Camel Beast. A diferencia de las bestias triangulares con forma de buey, usadas exclusivamente por el ejército Fire Nation, los Bir Camel Beast se utilizaban combinadas como monturas para viajar. Se parecían un poco a los avestruces, pero sin alas ni plumas. En cambio, tenían crines y colas como los caballos, y sus cuerpos eran robustos, de una belleza rústica. Para él, todos los animales de este mundo parecían bastante extraños. Con la experiencia de montar una bestia bueyera triangular la última vez, además de que este Bir Camel Beast elegido por Wolf también era bastante dócil, cooperaron bien al principio y el viaje transcurrió sin problemas. Para evitar llamar la atención, a veces tenía que esquivar ejércitos que pasaban por las carreteras, así como algunos puestos de avanzada, teniendo que mantenerse alejado de las carreteras principales, tomando pequeños senderos o adentrándose directamente en la naturaleza salvaje, cruzando montañas y crestas, y ocasionalmente incluso permaneciendo al aire libre. Para un maestro fuego que supiera controlar el fuego, sobrevivir en la naturaleza era bastante sencillo. Hacer fuego para cocinar y calentarse era fácil, y no había que preocuparse por provocar incendios forestales. Era seguro e inofensivo. Sin embargo, no tardaron en surgir los problemas. Caminar por la naturaleza inevitablemente conllevaba encuentros con bestias salvajes. Si bien esto no suponía un problema para Khan, cada vez que se presentaban estas situaciones, el Bir Camel Beast entraba en pánico y Khan tenía que perder mucho tiempo tranquilizándolo. Además, al encontrarse con algunos tramos más peligrosos del camino, incluso tuvo que arrastrar el Bir Camel Beast. ¿Por qué es tan difícil? Khan parecía melancólico. Antes, cuando montaba el buey triangular, como el camino era llano y había gente dedicada a cuidarlos, no sentía nada. Solo ahora, al encontrarme con esta situación, le parecía algo problemático. Y así, pensó en un deseo que había atesorado desde hacía mucho tiempo. Encuentra la criatura mágica perfecta como compañera. Antes había pensado en esperar a crecer y viajar, encontrando durante sus viajes una criatura mágica que le gustara, pero desafortunadamente, ese deseo ahora parecía lejano e incierto. Sin embargo, Khan reflexionó profundamente sobre el profundo mundo espiritual y sus criaturas. Ahora, parecía tener una nueva opción. Dejando a un lado esta digresión, los imprevistos del viaje le costaron mucho tiempo, pero tras apresurarse, finalmente llegó a su destino al sexto día. Al ver cómo el pueblo aparecía gradualmente ante sus ojos, comprendió que se trataba de Rak, el pueblo natal de Erju. Rak era un pueblo remoto situado en la frontera de la Nación del Fuego. Aunque remoto, no era pobre. De hecho, era incluso más limpio que muchos de los pueblos en ruinas que había visto en el camino. Cuando Khan llegó, ya estaba anocheciendo. El humo se elevaba de todas las casas, y los niños que jugaban afuera, con el estómago rugiendo, corrieron a casa. El sol poniente proyectaba sus rayos, haciendo que el pueblo pareciera pacífico y armonioso, como si la guerra nunca hubiera afectado a este lugar. Al ver esto, su corazón se tranquilizó.
Originalmente, le preocupaba que Ozai pudiera perseguir a Ershu para mantener el secreto, o incluso destruir directamente este lugar. Ahora parecía que eso no había sucedido, o al menos no con una demostración tan grandiosa. El pueblo no era grande. Si Ershu hubiera regresado o hubiera regresado alguna vez a este lugar, alguien la habría visto. El principal problema ahora era si la gente del pueblo estaría dispuesta a contárselo. No tenía mucho tiempo. Independientemente del resultado de esta investigación, tenía que confirmarlo lo antes posible. Con este pensamiento, condujo al Bir Camel Beast hacia el pueblo. Los pocos transeúntes enseguida notaron aquel rostro desconocido. Algunos con curiosidad, otros con recelo. Tras varios días de viaje, Khan tenía un aspecto algo desalineado y descuidado. Además, llevaba un sombrero de paja a propósito para disimular su apariencia, lo que, en efecto, le daba un aire un tanto extraño. Para evitar provocar la hostilidad de los habitantes del pueblo, Khan no se acercó más después de que lo vieran, sino que preguntó desde la distancia. Hola, ¿conoces a alguien llamado Ershu? ¿Ershu? Al oír ese nombre, varias personas de mediana edad reaccionaron de inmediato. ¿Ershu, no es esa la hija del ejecutivo? Al parecer, hace muchos años la llevaron a la capital imperial por asuntos oficiales. Se dice que se casó con un miembro de la familia real, pero no ha regresado desde hace muchos años. ¿De qué estás hablando? ¿No dijo alguien que la vio regresar hace un par de años? Pero no la vimos y... Al escuchar esta información, el ánimo de Khan mejoró instantáneamente. Parece que ha llegado al lugar correcto. Así son las cosas y... El 1 de mayo, el autor también se tomó un día libre, así que hoy hay una pequeña actualización. Felices fiestas a todos. Oh, aunque parece que ya casi ha terminado. Esta vez, Khan no vino con las manos vacías. Al contrario, trajeron muchas cosas, como varias cartas y una máscara. Todos estos objetos fueron encontrados en la habitación secreta. Varias máscaras estaban colocadas en una caja junto con los sobres escritos por Ershu, por lo que también deberían ser pertenencias de Ershu. Aunque en ese momento no podía abandonar la ciudad, siguió investigando esos objetos. Tras la investigación, se descubrió que no se trataba de una simple máscara, sino de la máscara de un personaje de una obra de teatro llamada El Rey Dragón y el Amor. Era una obra muy clásica, que podría resumirse como un drama de fantasía, romance y combates. Azula recordó que, cuando era pequeña, Ershu a menudo las llevaba a ver esa obra. Ella y Zuko incluso imitaban a los personajes, y Azula siempre obligaba a Zuko a interpretar al villano jefe mientras ella hacía de protagonista. Originalmente, pensó que esto era solo un pasatiempo de Ershu, pero ahora parecía que había algo más. En cuanto a las cartas, por sus descripciones, la mayoría estaban destinadas a un viejo amigo de su ciudad natal, pero parece que todas fueron interceptadas por alguna razón y terminaron amontonadas aquí. Era obvio que Ozai estaba detrás de esta travesura. En cualquier caso, trajo esos objetos con la esperanza de que le sirvieran de ayuda en su investigación esta vez. Afortunadamente, sí que nos prestaron algo de ayuda. Afirmó ser amigo de Ershu, y que Ershu había abandonado la capital imperial por alguna razón, y que actualmente la estaba buscando. Cuando usé esta explicación y quité la máscara que traía, la actitud de las personas que tenía delante cambió inmediatamente. Aunque El Rey Dragón y el Amor fue una obra representada en todo el país clásico, los diseños de las máscaras de los personajes variaban entre las compañías teatrales locales, incorporando características propias de cada lugar, por lo que no eran idénticas. Estas máscaras únicas tampoco solían comercializarse. El diseño de la máscara que Khan tenía en la mano era precisamente el estilo único de su compañía de teatro local. Con un elemento tan crucial, y dado que Khan siempre se había comportado de forma amable y no como una mala persona, la actitud de los habitantes del pueblo se volvió más receptiva. Bajo el sutil interrogatorio de Khan, proporcionaron mucha información. Ershu era hija del alcalde de su pueblo. Antes de irse, había participado en obras de teatro con la compañía local y parecía tener mucho talento, contando con el apoyo de mucha gente. Por eso aún la recordaban con tanto cariño. Es una lástima que la chica no llegara a interpretar al Rey Dragón antes de irse y... Un aficionado al teatro suspir, lamentando la partida de Ershu. El Rey Dragón era el protagonista de la obra El Rey Dragón y el Amor, que fue su espectáculo más popular aquí, y la máscara que Khan tenía en la mano era la máscara del personaje del Rey Dragón.
Aunque esta información parecía inútil, Khan señaló en señal de cooperación y luego preguntó. ¿Y qué tal Iken? ¿Has oído ese nombre antes? Entre la gran caja de cartas escritas por Ershu que descubrieron, además de las dirigidas a sus padres, la mayoría estaban escritas a una persona llamada Iken. Independientemente de su relación con Ershu, sin duda era una pista muy importante. Iken, ese es un nombre que no he escuchado en mucho tiempo. Dado que Ershu había sido mencionado anteriormente, sus recuerdos pasados estaban resurgiendo lentamente, por lo que la gente recordó rápidamente a Iken, que estaba relacionada con Ershu. Tras suspirar al ver lo rápido que había pasado el tiempo, Khan recibió de arrepentimiento una noticia bomba. Iken era el novio de Ershu. ¿Qué? Las pupilas de Khan se dilataron. Aunque estaba muy conmocionado, su mente comenzó a divagar incontrolablemente. Iken era el novio de Ershu. Ozai, por alguna razón, se la llevó y la obligó a casarse con ella, pero Ershu aún no podía olvidar a Iken después de todos estos años y le escribía en secreto con frecuencia, pero todas estas cartas eran interceptadas por Ozai. Maldita sea, esto se está poniendo feo. Khan sintió que le iba a dar dolor de cabeza. ¿Qué clase de drama familiar tan grande era ese? No estaba allí para escuchar chismes. Pensando esto, Khan se tranquilizó, apartó los pensamientos caóticos de su mente y volvió al tema principal. Sin embargo, las pistas terminaron ahí. Poco después de que Ershu se marchara, Iken también abandonó aquel lugar sombrío y jamás volvió a aparecer. Algunos dijeron que Iken entró en Forget Worry Valley, un lugar muy peligroso, y que podría haber muerto allí hace mucho tiempo. Otros dijeron que simplemente se fue a otro lugar y comenzó una nueva vida. En cuanto a la verdad, ya se desconocía, pues, al fin y al cabo, se trataba de algo que ocurrió hace más de una década. Valle del olvido y la preocupación. Khan tenía presente este lugar. No estaba lejos de esta aldea, así que, después de terminar de explorar aquí, si todo lo demás fallaba, podría ir allí a echar un vistazo. Después, Khan preguntó por los padres de Ershu, pero fallecieron unos años después de que Ershu se fuera, al igual que los padres de Iken. Khan sintió cierto a pesar de esto, tanto por la ruptura en las pistas como por Ershu. Si de verdad regresara y de repente se enterara de que sus padres habían fallecido hacía mucho tiempo, probablemente no se sentiría bien. Ya era tarde. Las pocas personas que habían disfrutado de la conversación querían invitar a Khan a sus casas como invitados y seguir charlando, pero Khan declinó cortésmente. El tiempo apremiaba y aún tenía que investigar más. Tras repetidas invitaciones que resultaron infructuosas, no les quedó más remedio que resistir con pesar, afirmando que siempre sería bienvenido en sus casas. Khan alentó y acentuó, diciendo que sin duda lo visitaría la próxima vez. Tras meditarlo detenidamente, Khan, guiado por los demás, llegó al teatro del pueblo. Tanto Ershu como Iken habían sido actores. Si Ershu hubiera regresado en secreto a su pueblo natal, probablemente habría ido allí a curiosear, y tal vez encontrara alguna pista. Se llamaba teatro, pero parecía un simple escenario de madera, nada del otro mundo. Sin embargo, aunque todo el edificio era bastante antiguo, estaba muy limpio, lo que demostraba el aprecio de la compañía por el lugar. Aquí se representaban regularmente obras de gran envergadura, y la compañía también representaba obras más pequeñas o realizaba ensayos y prácticas. Las actividades del día habían terminado, y la conversación previa con las pocas personas presentes había causado cierta demora. La persona que habitualmente se encargaba de la limpieza diaria del teatro ya había terminado su trabajo antes de tiempo, pero, por suerte, quedaba una persona. Era un hombre alto y delgado, de mediana edad. Aunque delgado, tenía bastante musculatura y su aspecto era normal, con un aire muy enérgico y amable. Khan avanzó y... Disculpe, ¿es usted miembro del personal del teatro? El hombre miró el rostro desconocido de Khan y su extraña vestimenta, y en su cara apareció una expresión de confusión y recelo. Sí. ¿Y ustedes? Khan volvió a mencionar su explicación anterior y la máscara, y luego preguntó. Disculpe, ¿sabe algo sobre Ershu y Iken? Para su eliminación, la persona que tenía delante claramente sabía algo. Al oír las palabras de Khan, su expresión se tornó un tanto sutil, y luego suspiró. Hace mucho tiempo que no oigo esos dos nombres en la ciudad. Mi nombre es Noren. Si no le importa, por favor venga a mi casa como invitado. Estoy dispuesto a proporcionarle información.
Estos días tengo que empezar a preparar la defensa de mi tesis, y no sé si estará demasiado ocupado. Si lo estoy, quizás solo pueda actualizar un capítulo al día por ahora. Si tengo tiempo, intentaré actualizar 2. Espero que mis amigos lo entiendan, con tristeza. Voy a actualizar un capítulo ahora y ver si puedo escribir otro antes de medianoche. Por cierto, acabo de consultar información y cambié rap por pueblo en lugar de aldea. Aunque anteriormente había rechazado invitaciones de otros, la situación ahora era diferente, ya que estaba buscando información. Sin embargo, después de regresar a la casa de Noren, Khan ni siquiera tuvo la oportunidad de preguntar nada antes de ser recibido con la cálida hospitalidad de la familia de Noren. No solo le prepararon agua caliente para bañarse y una comida humeante, sino que incluso se ocuparon de subir Camel Beast. Tal entusiasmo lo dejó algo desconcertado, y no tuvo más remedio que aceptar a regañadientes, pues no podía negarse. Khan no tuvo más remedio que quitarse el sombrero de paja. Tras un baño largamente esperado, su cuerpo quedó revitalizado y su atractivo rostro, aún con un aire juvenil, se reveló ante la familia de Noren, sorprendiéndolos a todos. La hija pequeña de Noren, Hii, aplaudió alegremente con sus manitas y dijo: «¡Qué guapo es el hermano mayor!». Noren y su esposa, Noriko, también se sorprendieron mucho, ya que no esperaban que la misteriosa y desaliñada voz que escucharon al principio perteneciera a un joven tan alegre y limpio. Khan emocionando con impotencia. Esto no formaba parte de su plan. Sin embargo, gracias a su aparición, su actitud se volvió un poco más amistosa. Noren era el líder actual de la tropa, y de hecho sabía más sobre los 2 miembros anteriores que los demás. Pero antes de que Khan pudiera preguntar por el desfile de Ershu, Noren le preguntó primero: «A tu edad, ¿por qué vienes sola a preguntar por Ershu? Sabes que lleva mucho tiempo desaparecida». Khan reflexionó un momento, luego decidió ser honesto y dijo: «Un amigo me confió esto, pero lo siento, no puedo decirles el motivo, y espero que tampoco hablen de mí con nadie, ya que esto podría traer consecuencias desastrosas. Aunque suene sospechoso, solo puedo decir que no soy mala persona, por favor, tengan la seguridad. Sería genial si pudieras proporcionarme información sobre Ershu, pero si no, lo entiendo». Tras escuchar las palabras de Khan, Noren y Noriko quedaron algo asombrados, pero después de intercambiar finalmente una mirada, Noren sonriendo y dijo: «El hecho de que puedas decir estas palabras es suficiente para demostrar que no tienes malas intenciones, especialmente porque fuiste tú quien trajo este objeto». Dicho esto, cogió la máscara que Khan había dejado sobre la mesa, acariciando suavemente con el pulgar un rasguño, mientras sus ojos se llenaban de emociones complejas. «Esta es la máscara que Ershu me quitó antes. Nunca pensé que volvería a verla». Noriko preguntó con curiosidad desde un lado, al poder marcharse con la máscara del Rey Dragón, parece que debía ser una actriz muy popular antes. Durante su conversación, Khan se enteró de que Noriko parecía haberse casado con alguien de otro lugar y que había llegado recientemente, por lo que no estaba muy familiarizado con los asuntos locales. Sí, era casi la actriz más famosa de la compañía, pero no por sus puntos interpretativos. Las cosas que Noren sabía eran, de hecho, más detalladas que las pocas personas con las que Khan había conversado anteriormente. Le contó a Khan que Ershu y Ken eran novios desde la infancia y se querían muchísimo. Se decía que ya habían confirmado que su amor hacía mucho tiempo, incluso hasta el punto de hablar de matrimonio. Este asunto era bien conocido dentro de la compañía porque no solo eran amantes en la vida real, sino que también practicaron diligentemente para interpretar los papeles principales masculino y femenino en El Rey Dragón y el Amor, y finalmente, ambos obtuvieron con éxito el derecho a actuar como protagonistas masculino y femenino. Y se decía que Iken tenía la intención de proponerle matrimonio a Ershu el día de la actuación. Muy inspirador y muy romántico. Sin embargo, pocos días antes de la función, Ershu decidió casarse repentinamente con un miembro de la familia imperial y se marchó sin miramientos. Esta decisión no solo le rompió el corazón a Iken, sino que también arruinó la gran función que tendría lugar unos días después, por lo que todo el grupo quedó profundamente impresionado por este suceso. Khan permaneció en silencio, en parte porque la experiencia de Ershu era demasiado melodramática, lo que lo hacía sentir un poco aturdido, y en parte porque esta información no era lo que había imaginado. Necesito pistas para encontrar a alguien, no para escuchar chismes. Como si escuchara el frenético grito interno de Khan, Noren finalmente llegó al punto.
Pero después de escuchar, Khan se sintió un poco decepcionado, porque lo que dijo era casi idéntico a las descripciones de las personas anteriores, y todas ellas no eran más que rumores especulativos. Sin embargo, también obtuvo una leyenda adicional sobre Forgetuori Valley. Era un rumor local. Forgetuori Valley era un cañón no muy lejos del pueblo, y se decía que el bosque en su fondo tenía poderes mágicos. Quienes iban allí tras una ruptura podrían olvidarlo todo y empezar una nueva vida. Justo entonces, Noriko interrumpió repentinamente. Hablando de eso, recuerdo que alguien dijo hace un año o dos que vio a Iken y a Ershu, y que ambos fueron juntos a Forgetuori Valley. Noren denegado, eso es imposible. Nadie los ha visto desde que Ershu se marchó. Oh, bueno, si fuera cierto, sería una historia verdaderamente romántica. ¿Romántico? Forgetuori Valley es un lugar muy peligroso. Nadie que haya entrado ha salido jamás. Los dos comenzaron a discutir, pero ninguno estaba enfadado. Era más bien una dulce charla entre una pareja enamorada que una pelea. Pero Khan no estaba de humor para esa muestra de afecto, porque la pista terminaba ahí por completo, dejando solo una última ubicación. Valle del Olvido y la Preocupación. ¿De verdad tenía que ir allí? Con solo escuchar las descripciones de la gente, supo que el ambiente allí era muy peligroso, por no mencionar que existía una leyenda muy misteriosa que hacía que Khan no se atreviera de bajar la guardia. Basándose en su experiencia leyendo novelas en su vida anterior, en un mundo de fantasía, lo mejor era tratar cualquier leyenda antigua como un hecho verdadero. Ya era de noche y el desierto era aún más peligroso. Khan decidió descansar allí un rato y preguntarle a Hiro en el mundo espiritual si sabía algo sobre Forgetuori Valley, para luego partir a investigar al día siguiente. La hija de Noren, Xiao Hii, parecía tenerle mucho cariño. Sin nada más que hacer, jugó un rato con ella. Al fin y al cabo, esta niña tenía buen gusto. La niña era vivaz y linda, y sus modales eran muy correctos. Parecía que sus padres la habían educado bien. A Khan no le gustaban los niños rebeldes, pero sí los bien educados, así que, de buen humor, le enseñó casualmente algunos conocimientos básicos de fuego control, pero no le dijo que se trataba de fuego control. Hii todavía no tenía la edad para despertar a Earthbending, pero sucedería en los próximos años. Khan le deseó éxito en su despertar, ya que, después de todo, en este mundo de fantasía, los maestros tierra tenían, en última instancia, más control sobre su propio destino que la gente común. Si realmente despertara, eso le daría una ventaja inicial, pero incluso si no lo hiciera, no estaría demasiado decepcionada. Cuando llegó el momento, Khan regresó a su habitación y entró en el mundo espiritual. Como se encontraba en un lugar desconocido y su seguridad no estaba garantizada, no tenía intención de charlar esta vez, sino que fue directo al grano, dispuesto a una resolución rápida. Le contó detalladamente a Hiro la situación de Forgetuori Valley. Tras reflexionar sobre ello, la respuesta de Hiro lo sorprendió enormemente. La situación allí podría estar relacionada con espíritus. Ya lo he resuelto. Manos en las caderas. Olvidar el pasado y comenzar una nueva vida. Esto era un rumor infundado o un método secreto del que ni siquiera Hiro había oído hablar. Más allá de eso, la posibilidad más probable era un espíritu. Como la raza más antigua y poderosa del mundo, los espíritus poseían una miríada de habilidades extrañas e innumerables, mucho más allá de las 5 artes tierra control que los humanos podían dominar. Además, según los registros antiguos, además del Spirit Bending, incluso el Fourars fue otorgado a la humanidad por los antiguos espíritus que protegían a los humanos. Volvamos al tema principal. La inesperada participación de un espíritu que introdujo inmediatamente muchas variables en la investigación de Forgetuori Valley, lo que hizo que Khan fuera más cauteloso. Con su fuerza actual, ya sea enfrentándose a bestias salvajes, criaturas mágicas o maestros del fuego, podía decir con confianza que eran problemas menores, pero ser tan arrogante frente a un espíritu era buscar la muerte. Todavía recordaba las crónicas Avatar que había leído antes, un libro histórico muy horrible, pero interesante, que detallaba las experiencias de los Avatar del pasado. En el libro, había un avatar al que un espíritu le robó el rostro de su esposa, mientras él salía ileso. Después de eso, ese avatar dedicó su vida de buscar ese espíritu, deseando recuperar el rostro de su esposa, pero finalmente fracasó. Fue una historia trágica, pero también le sirvió a Khan como recordatorio.
Incluso el humano más poderoso, Avatar, experimentó momentos de impotencia ante un espíritu, por lo que, naturalmente, no se atrevía a ser arrogante. Además, sabía que no todos los espíritus eran benevolentes y que debían extremar las precauciones. Con estas reflexiones tan cautelosas, Kanno partió inmediatamente hacia Forgetuori Valley al despertar al día siguiente. En cambio, preguntó a la familia de Noren sobre las leyendas de Forgetuori Valley, con la esperanza de encontrar alguna pista. El resultado fue encantador. De hecho, circuló una leyenda en este pequeño pueblo, que estaba cerca de Forgetuori Valley. Según la leyenda, dentro de Forgetuori Valley existe la morada de un espíritu que posee la capacidad de transformar a las personas y hacer que olviden todo. De vez en cuando, ese espíritu pasaba por Forgetuori Valley. Si la gente tenía la suerte de encontrarse con él, podía pedirle que les ayudara a olvidar sus penas y a empezar una nueva vida. Fue precisamente por esta leyenda que el lugar se llamó Forgetuori Valley. Sin embargo, Forgetuori Valley era realmente muy peligroso. Se decía que estaba lleno de diversos animales feroces, insectos y plantas, que incluso atacaban activamente a los humanos, como si tuvieran pensamientos propios. ¿Animales, plantas e insectos con pensamientos? Khan reflexionó. Esta característica se parecía un poco al ambiente del mundo espiritual. Pero ese no era el punto principal. El punto principal era que, en efecto, existía un espíritu. Además, combinando lo que escuchó con las pistas que había obtenido previamente, sospechaba que Ershu podría haber sufrido ya una transformación con la ayuda del espíritu, y tal vez incluso haber comenzado una nueva vida con Iken. Oh, esto y... De repente, a Khan le dolió el estómago. Los chismes explosivos que había escuchado los 2 últimos días ya lo habían insensibilizado un poco, pero lo más importante era que las protagonistas de los chismes eran las madres de 2 de sus mejores amigos, lo que lo hacía sentir muy incómodo cada vez. Si realmente encontré a Ershu, entonces cuando se encontraran en el futuro y... Khan ni siquiera se atrevía a pensarlo. Su visión del mundo, joven e ingenua, realmente no podía soportar más de esto. Intentó con todas sus fuerzas apartar los pensamientos que lo distraían. Aún era demasiado pronto para pensar en el futuro, cuando nada había comenzado. En el peor de los casos, simplemente mantendría la distancia. Volviendo al tema principal, según las historias que circulaban entre los residentes locales, el espíritu en Forgetuori Valley debería ser un espíritu benevolente, lo que lo tranquilizó un poco. Siempre y cuando no se tratara de un espíritu maligno irracional como el espíritu que roba rostros en las crónicas Avatar, entonces su identidad como Spirit Bender debería seguir siendo bastante útil frente a un espíritu. ¿Qué significa ser un puente de comunicación entre espíritus y humanos? Reclinación táctica. Habiendo tomado una decisión, Khan se despidió de la familia de Noren y partió solo para investigar un Worry Free Valley. Aunque se decía que la Etown no estaba lejos de Forgetuori Valley, después de salir de la ciudad, Khan montó subir Camel Beast por el camino de montaña durante medio día, llegando a su destino solo por la tarde. Ante él se extendía un bosque enclavado en un valle. En un árbol discreto, un letrero de madera con las palabras Forgetuori Valley colgaba torcido. Esto es todo, afirmó Khan en su corazón. En su opinión, el aura espiritual del bosque que tenía ante sí era más intensa que en otros lugares. Si bien distaba mucho de ser comparable al mundo espiritual, resultaba bastante perceptible. Luego, ató subir Camel hasta un árbol fuera del bosque, respiró hondo para calmarse y caminó lentamente solo hacia el bosque. Aunque su Spirit Bending apenas estaba comenzando, Eiro, quien le enseñó Spirit Bending, no era competente en este arte, y no tenía una experiencia considerable en cómo interactuar con los espíritus y le había transmitido esa experiencia hacía mucho tiempo. El dicho seguía siendo el mismo. El espíritu es un espejo del alma, y la sinceridad y la amabilidad son las mejores actitudes. Al adentrarse en el bosque, Khan observó cuidadosamente su entorno, ya que se decía que, además de espíritus, también había animales y plantas que atacaban activamente a los humanos. Pero tras caminar durante un buen rato, el viaje transcurrió tranquilo y sin incidentes. No hubo animales ni plantas que atacaran a los humanos, ni ningún fenómeno extraño. Ni siquiera se topó con ninguna bestia salvaje. Por más que lo mirara, aquello no era más que un bosque común y corriente. Por un instante, Khan incluso sospechó que se había equivocado de lugar. ¿De verdad decía Forgetuori Valley lo que decía aquel cartel? ¿Podría ser Valle sin preocupaciones? ¿O Valle del Olvido?
A pesar de sus dudas, continuó caminando, acelerando el paso, pensando que si no encontraba nada pronto, tendría que regresar. Sin embargo, justo en ese momento, el área que tenían delante se iluminó de repente. Tras caminar un poco más, la vista se abrió de pronto y ante Khan apareció un lago rodeado de árboles. Jamás había visto una superficie lacustre tan clara y tranquila. El agua reflejaba las nubes del cielo, como si el cielo estuviera incrustado en la tierra. Lo más importante es que podía sentir la rica aura espiritual del lago, como si estuviera en el mundo espiritual. Parecía que no era el espíritu del bosque lo que era rico, sino el rico espíritu del lago que se difundía por todo el bosque. Recordando la leyenda que había escuchado, supuso que aquel debía ser el supuesto hogar del espíritu. Así pues, la pregunta era, ¿dónde estaba el espíritu? Khan escudriñó el lago pero no encontró ninguna señal de un espíritu. ¿Acaso el espíritu no había llegado todavía? Pero claro, si fuera tan fácil encontrarse con un espíritu y pedir ayuda, este lugar nunca habría permanecido como una simple leyenda antigua. Habría sido invadido hace mucho tiempo. Sin embargo, si ese fuera el caso, entonces este viaje habría sido en vano. Khan suspiró, sin esperar que el viaje terminara de forma tan anticlímaca. Crujido. Un crujido surgió de repente de la selva junto al lago. Bajo la mirada ligeramente cautelosa de Khan, apareció ante él dos figuras, una masculina y otra femenina. Pero su vestimenta. Maestro del control del agua. La defensa de mi tesis comienza el día 6. Hoy volví a revisar mi trabajo y gasté más de $100 en comprobaciones de plagio, lo cual duele mucho. Por ahora, solo habrá una actualización hoy. Espero que lo entiendan. Khan y los dos Waterbending Master del bando opuesto permanecieron desconfiados el uno del otro, pero después de un considerable enfrentamiento, ambos se dieron cuenta de que la otra parte parecía no tener malas intenciones. Khan observó que de los dos, solo la mujer de aspecto mayor parecía ser una maestra de agua control, mientras que el miembro masculino de la tribu agua era simplemente una persona común y corriente. Además, el estado del miembro masculino Water Tribe parecía extraño. No solo llevaba una máscara de madera que le ocultaba el rostro, sino que también se mostraba completamente apático, como si hubiera perdido el alma. Mientras Khan y la miembro femenina Waterbending Master se enfrentaban, él permanecía inmóvil, con la mirada perdida, sin mostrar reacción alguna. Aunque el otro bando era un maestro del agua control de origen desconocido, no tenía motivos para luchar contra ellos, y como tampoco parecían tener hostilidad, Khan intercambió miradas con ellos y al mismo tiempo desenganchó a su tierra control, permitiendo que la atmósfera se calmara gradualmente. Entonces, la mujer Waterbending Master extendió proactivamente su buena voluntad y habló. Mi hermano y yo vinimos aquí para pedir ayuda a la Face Moter, sin intención de pelear con nadie. ¿También estás aquí para pedirle ayuda? Cara de madre. Khan también. Tampoco tengo intención de luchar contra nadie. Como usted dijo, efectivamente estoy aquí para buscar la ayuda de una deidad, pero no sé su nombre, ni estoy seguro de si se trata de la Face Moter de la que habla. Solo escuché la leyenda en la Etown de que aquí hay una deidad que puede eliminar los problemas de las personas. Sus declaraciones sinceras y su actitud amable distendieron por completa la tensa atmósfera que antes reinaba. Y la voz ligeramente infantil de Khan, que se reveló tras su intervención, sorprendió a la mujer Waterbending Master, provocando que, inconscientemente, su actitud se volviera aún más amable. En un ambiente tan amistoso y pacífico, ambas partes entablaron rápidamente una amistad inicial, y Khan también llegó a comprender mejor a los hermanos que tenía delante. La hembra Waterbending Master se llamaba Misu, y su hermano menor se llamaba Laza. Ella y su hermano Laza vinieron aquí para pedir ayuda a la Face Moter, solicitándole que ayudara a tratar la enfermedad de Laza. Y Misu compartió generosamente información detallada sobre Face Moter con él. Face Moter es el nombre de la deidad de la que se rumorea en la Etown. Es una deidad antigua y poderosa, descrita en los textos antiguos que Misu consultó de la siguiente manera. Su existencia otorga identidad a las personas. Su existencia otorga singularidad al mundo. Los textos dicen que ella puede dar nuevos rostros a las personas, y pensé que también podría curar la enfermedad de mi hermano, así que vinimos aquí y hemos estado esperando su llegada. Misu miró a Laza, que estaba sentada tranquilamente a su lado, con un tono calmado y firme. Al escuchar esto, Khan confirmó en gran medida su sospecha.
Ershu podría haber sufrido una transformación completa con la ayuda de Face Moter y haber comenzado una nueva vida con su antiguo amor. Si eso fuera cierto, sería problemático. En tal situación, si Ershu realmente quisiera esconderse, quizás nunca la encontrarían. A pesar de sus pensamientos confusos, tras escuchar el relato de Misu, Kan no pudo evitar mirar a Laza. Desde su encuentro, Laza había permanecido notablemente callado, inusualmente callado, casi como un cadáver viviente. Perdonad mi intromisión, pero ¿cuál es la enfermedad de Laza? Para ser precisos, no se trata de una enfermedad. Fue dañado por alguna entidad desconocida. Misu negó con la cabeza, sin rehuir el tema. De hecho, a lo largo de los años, se lo había explicado innumerables veces a la gente en sus esfuerzos por curar a su hermano. Misu dijo. Su rostro parece robado. Robacarás. Kan lo soltó de repente. Ayer mismo había recordado a la deidad maligna de las crónicas Avatar, y nunca esperó encontrarse hoy con una víctima real. ¿Sabes quién le hizo daño a mi hermano? Al oír esto, la expresión tranquila de Misu finalmente mostró un atisbo de agitación, y preguntó ansiosamente a Kan. Kan relató la historia del avatar y el ladrón de rostros de las crónicas. Misu escuchó con expresión compleja, murmurando. ¿Así que fue eso lo que dañó a mi hermano? Aunque ahora conocía al culpable que había dañado a Laza, ¿qué podía hacer contra una deidad maligna que ni siquiera Avatar podía capturar? Sin embargo, esto sí disipó una preocupación que aún tenía. Le dio las gracias sinceramente a Kan, lo que hizo que Kan se sintiera un poco avergonzado. No es nada. Tú también me has contado muchas cosas, y esta información me es muy útil. Tras este incidente, su amistad se afianzó. Kan le preguntó a Misu si conocía a Ershu o si la había visto, pero recibió una respuesta negativa. Ella y Lafa solo habían estado allí durante medio año, y durante ese tiempo no había visto a nadie más aparte de ellos mismos. Kan se sintió un poco decepcionado y luego preguntó por la situación de Face Moter. Si Ershu realmente se había transformado con la ayuda de Face Moter, entonces para encontrarla, solo podía confiar en Face Moter, quien había ayudado a Ershu. Sin embargo, se topó con un obstáculo similar a este respecto. Las apariciones de Face Moter son cíclicas. Hay 3 lagos en Forget-Worry Valley, y cada estación pasa por ellos, deteniéndose aleatoriamente en uno por un instante. Si alguien tiene la suerte de encontrarla, puede hacerle una petición. Pero Misu le dijo que Face Moter ya había visitado esta temporada, solo que no habían adivinado su ubicación correctamente. Eso es verdaderamente inconveniente. Kan suspir, sin saber si se refiere a Misu y a su hermano, o a ese mismo. La búsqueda de Ershu parecía haber terminado por el momento. Sin embargo, aunque no había encontrado a Ershu, había obtenido mucha información, quizás incluso acercándose un paso más a la verdad. Siempre y cuando encontrara el Face Moter, tal vez todo se aclararía. Pero Kan no tenía tiempo de esperar hasta la próxima temporada. Tras aceptar la invitación de Misu a una cena con sabor a Butter Tribe, se despidió rápidamente. El plan original era que toda la operación duraría solo unos 10 días, pero ya se había retrasado. Durante la cena, Kan aprovechó la oportunidad para preguntarle a Misu sobre agua control, especialmente sobre el agua control de Misu que también podía controlar plantas, lo cual le parecía muy novedoso. Al igual que su EAD Control, derivado de Firebending, y el llamado Lightning Bending, la forma avanzada de Firebending que no podía comprender, las formas de varias flexiones parecían ser más complejas de lo que parecían en la superficie. Sin embargo, en ese momento no tenía tiempo para estudiarlo en detalle. Solo podía anotar los conocimientos de agua control que Misu le había enseñado e investigarlos poco a poco después de regresar. Como dice el refrán, la práctica hace al maestro. Habiendo recorrido el camino una vez a la ida, el viaje de regreso fue mucho más sencillo. Apresurándose, solo tardó 5 días en regresar a la capital imperial, un día menos que en el viaje de ida. Sumando el tiempo de investigación, que superó el día anterior, la operación completa duró 12 días, 2 días más de lo previsto inicialmente. Así que, cuando se encontró de nuevo con Áfula, efectivamente recibió quejas. Ja. ¿No es este Kan? ¿Creía que alguien ya había muerto en las calles, o es que alguien tiene una percepción del tiempo diferente a la de la gente normal? Y ante el aluvión de palabras, Kan logró silenciarla con una sola frase. Hay una nueva pista sobre el desfile de Ershu.